Buenas, soy C-Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela. Tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen, le pertenecen a sus respectivos autores. Dicho esto, les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno, aquí la novela. Re. 0. Ruta de la ira. Emilia Yandere observa la proyección. Capítulo 79. A continuación, Natsuki Subaru siguió a Ram y Rem hasta el vestuario, con Emilia siguiéndolas de cerca. Dado que había manifestado su deseo de trabajar aquí, elegir un uniforme de sirviente adecuado, bueno, quizás uniforme de mayordomo sonaba mejor. Era un primer paso necesario. En cualquier caso, había que hacerlo. Sin embargo, en ese momento Natsuki Subaru se veía obstaculizada por las tallas de la ropa. Se había probado varios conjuntos de ropa formal masculina uno tras otro, solo para descubrir que o bien los hombros no le quedaban bien, o las mangas eran demasiado largas o demasiado cortas. Sin más opciones, le hicieron probarse una a una todas las prendas disponibles, y entonces Ram, que se había ido impacientando poco a poco, de repente se animó. Este tiene muy buena pinta en general. Creo recordar que este era el atuendo que dejó Frederica, la que renunció hace poco, ¿no? Espera, solo por el nombre, se nota que es una mujer, ¿verdad? Entonces, lo que llevo puesto ahora mismo es, un uniforme de sirvienta. Natsuki Subaru bajó la cabeza, con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios, mientras observaba la vestimenta formal que llevaba puesta. Si Ram no hubiera dicho nada, ni siquiera se habría dado cuenta de que lo que llevaba puesto era ropa de mujer. Jamás imaginó que su debut como travestismo se produciría en otro mundo. No, absolutamente nada de travestismo. Incluso puedo olerlo. La fragancia corporal de Frederica aún permanece en la ropa. Natsuki Subaru negó con la cabeza violentamente, protestando furiosamente por dentro. Si cedía en ese momento y bajaba sus defensas psicológicas, ¿qué iba a hacer si, como resultado, desarrollaba algún fetiche extraño? Eso, no tengo ningún perfume corporal ni nada tan femenino, la verdad, esta Natsuki Subaru-san es simplemente, fuera de la pantalla. Frederica había bajado ligeramente la cabeza, ocultando con cierta timidez los afilados dientes con los que había nacido debido a su linaje semihumano. Su larga melena rubia ocultaba la expresión de su rostro. Lo único que se veía era la piel clara de su cuello, que se sonrojaba levemente por la vergüenza. Ataviada con un uniforme completo de sirvienta, Frederica parecía alta e imponente, pero en realidad su complexión era similar a la de Natsuki Subaru. Quizás fue esa aura amable de hermana mayor de al lado que desprendía lo que hizo que la gente depositara instintivamente su confianza en ella, y así, en la memoria de todos, su figura adquirió esa estatura más elevada. Y lo que es más, curiosamente, si Natsuki Subaru, elegantemente vestida, hubiera estado de pie junto a Frederica en este preciso instante, uno habría notado lo inexplicablemente bien que combinaban las dos. Incluso sus atuendos parecían un conjunto a juego para pareja. En ese momento, Garfield, que estaba sentado más cerca de Frederica, se percató de ello. Su mirada iba y venía entre Natsuki Subaru en la pantalla y su hermana mayor a su lado. Después de un buen rato, como si hubiera pensado en algo, esbozó una sonrisa maliciosa y dijo: «Hermana, ¿te estás sonrojando? ¿Qué te parece? ¿Por qué no piensas un poco en el jefe?» Al ver que Frederica le había prestado atención, Garfield aprovechó rápidamente la oportunidad para venderle a Natsuki Subaru. En el futuro, vos liberará el santuario y dejará que todos salgan a vivir en el mundo exterior. Y entonces, mi jefe también me ayudó a descubrir la verdad sobre por qué mi madre se fue en aquel entonces. Ante esto, la voz de Garfield se suavizó un poco, pero aún así logró dedicarle una sonrisa a Frederica. Lo siento, hermana. Ya lo sé. Que mamá se fuera en aquel entonces no significaba que nos abandonara. Solo quería que papá volviera, eso es todo. Es que mi madre se topó con un deslizamiento de tierra en el camino y nunca pudo regresar. La expresión de Garfield se ensombreció. Lo único lamentable es que cuando me enteré de todo esto, ya era demasiado tarde. No solo malinterpreté a mi madre, sino que, al aferrarme a mi postura sin motivo alguno, también defraudé su deseo de que ambas fuéramos felices. Ante ese pensamiento, Garfield apretó los puños, rechinando los dientes mientras gritaba: «Maldita sea, maldita sea, maldita sea». Si tan solo hubiera sido un poco más fuerte. Entonces podría haber salido con mi madre, podría haberla ayudado. Ya basta, Garfield. Al oír esto, Frederica ya no pudo contener sus emociones y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Extendió la mano y atrajo a su hermano menor, Garfield, que estaba sentado justo a su lado, hacia sus brazos, con la esperanza de que el calor de su propio pecho pudiera transmitirle sus sentimientos. Ya basta, si mamá viera cuánto has crecido, también se sentiría aliviada. Nos daría su bendición a los dos, hermano y hermana. Frederica abrazó a Garfield con fuerza. En ese instante, ambos parecieron ser transportados de vuelta a aquella noche de su infancia en la que su madre había desaparecido sin decir palabra. Los hermanos, creyendo que habían sido abandonados por su madre, se abrazaron y lloraron desconsoladamente. Lágrimas de emoción rodaron por el rostro de Frederica.
En ese instante, su corazón se llenó de una alegría y un asombro inmensos ante el crecimiento de su hermano. Los dos asuntos con los que más había lidiado en su vida, los dos que nunca había podido dejar de lado. Una de ellas era la vergüenza que sentía por su linaje mitad bestia. Tras haber abandonado el santuario y haber pasado tanto tiempo en la sociedad humana, siempre se había sentido fuera de lugar debido a los afilados dientes con los que había nacido. Debido a esto, incluso había adquirido la costumbre de taparse la boca inconscientemente cada vez que sonreía. El otro asunto era su hermano menor, Garfield, de quien estaba separada desde que eran niños. Su hermano, debido a su malentendido sobre su madre, se había vuelto obstinado, encerrando su corazón en el santuario y replegándose sobre sí mismo. Siempre le había preocupado que esto afectara al crecimiento de Garfield. Ella había querido convertirse en una hermana mayor como es debido, y, sin embargo, por mucho que lo deseara, ni siquiera tenía derecho a formar parte del crecimiento de Garfield. Frederica había imaginado, más de una vez, que algún día podría disolver la brecha que la separaba de su hermano, salir de la sombra del pasado y alcanzar un verdadero crecimiento personal. Y para su sorpresa, esa misma obsesión suya se había hecho realidad hoy, en ese preciso instante. Ninguna palabra podría haber descrito la alegría que brotaba en su corazón en ese momento, ni el respeto que ahora sentía hacia ese Natsuki, no, hacia ese señor Subaru, a quien ni siquiera conocía. Jeje, está bien, está bien. Hablando de eso, hermana, déjame contarte un pequeño secreto sobre el jefe. Tras un largo rato, Garfield soltó a Frederica de su abrazo. Se secó rápidamente las lágrimas de la cara con el dorso de la mano, luego puso una cara sonriente y traviesa y le dijo a Frederica: el secreto es que a vos no le disgustan para nada los hombres bestia. De hecho, le caen bastante bien. Sobre todo cuando se trata de pelaje suave y cálido, eso es algo a lo que vos simplemente no puede resistirse. Garfield, deja de decir esas tonterías. Frederica, que un momento antes aún estaba embargada por la emoción, ahora sentía el rostro enrojecido y las mejillas ardiendo como si estuvieran a punto de incendiarse. Garfield observó cómo su hermana decía una cosa cuando claramente quería decir otra. Vio cómo sus labios se curvaban en una sonrisa que instintivamente se llevó la mano para cubrir. Inmediatamente soltó una risita de suficiencia, se inclinó hacia el oído de su hermana y arrojó otro tronco al fuego. Y además, hermana, déjame decirte que no es solo por el pelaje. Al jefe tampoco le molestan los dientes afilados, ¿sabes? Por ejemplo, yo también tengo los dientes afilados por naturaleza, igual que tú, hermana. Pero el jefe me ha dicho más de una vez que tengo un aspecto genial, incluso ha dicho que si pudiera, le gustaría tener unos dientes como los míos. ¿Qué? En ese momento, Frederica se sintió, aunque solo un poco, genuinamente conmovida por lo que decía su hermano. De aspecto atractivo, sin prejuicios contra los semihumanos y sin ninguna aversión a sus afilados dientes. Y lo más importante de todo, había ayudado a su hermano menor a desatar el nudo que tenía en el corazón y a disolver la brecha que existía entre los hermanos. El señor Subaru encajaba a la perfección con cada uno de sus requisitos y fantasías para una futura pareja. Pero, sin apartar la cabeza, Frederica dirigió su mirada con discreción hacia Lady Emilia y las hermanas Rem y Ram, que estaban sentadas juntas. La intuición femenina le decía que la relación entre Subaru y esas tres mujeres probablemente distaba mucho de ser ordinaria. En ese caso, como participante tardía, ¿podía realmente aspirar a competir contra tres de ellas? Hermanito tonto, no digas cosas raras. No siento nada especial por Subaru. Pensando esto, Frederica le lanzó a Garfield, que no se inmutaba en absoluto, una reprimenda a medias, al menos en apariencia. Luego volvió a fijar la mirada en la imagen de la pantalla, adoptando una actitud de indiferencia, la viva imagen de alguien a quien no le importaba nada. Sin embargo, en ese momento, su mirada, fija en la pantalla, estaba desenfocada. Cuanto más observaba a Subaru, más crecía en su interior un deseo irrefrenable. El deseo de conocer a Subaru, de llegar a entender a Subaru. Frederica no pudo evitar imaginar. En realidad, cuando por fin tuviera la oportunidad de estar cerca de Subaru en persona, ¿qué tipo de escena se desarrollaría? Seguramente estaría lleno de felicidad y risas, ¿no es así? Pero antes de conocerse, ella aún necesitaba esconderse bien. Necesitaba pasar lo más desapercibida posible para que las tres mujeres que estaban a su lado no se dieran cuenta de sus sentimientos. Esta era una pequeña lección de sabiduría que había aprendido durante aquellos días como criada en la rama familiar de los Matters, después de haber renunciado a su trabajo en Roswell Manor. Allí conoció a muchas sirvientas humanas de menor rango que estaban bien versadas en los asuntos entre hombres y mujeres, y se llevó bastante bien con ellas. Debido a eso, había aprendido mucho sobre conocimientos particulares de esas jóvenes sirvientas. En ese momento, Frederica solo pudo suspirar, pensando que todo aquello era obra del destino. De alguna manera, se encontró pensando una vez más en una frase que cierta joven sirvienta le había susurrado al oído una noche. Como empleada doméstica, escaparse a escondidas debería ser de sentido común, ¿no? PD. Disculpen si el capítulo anterior les pareció un poco largo a algunos. Vi muchos comentarios al respecto, así que publiqué un nuevo capítulo como actualización adicional de inmediato. ¿Cómo decirlo? Entiendo cómo se sienten todos, después de todo, me han seguido hasta ahora.
Pero el autor realmente está trabajando duro en la escritura. El rendimiento de este libro, sinceramente, no es muy bueno. Día tras día, básicamente se suscribe el mismo grupo de personas, e incluso pierdo algunas suscripciones a diario. Sobre todo después de que rechazaran mi propuesta para un espacio de recomendación el viernes, la situación ha tocado fondo. Así que, por ahora, el autor no tiene grandes planes. Solo quiere publicar 4000 caracteres al día, asegurarse la recompensa por asistencia completa y conformarse con eso. Publicar un poco cada día, y con suerte, a medida que aumente el número de palabras, las cifras mejorarán. Pero no digo que esté ignorando lo que todos han estado diciendo. Como este capítulo fue un poco flojo, añadí una actualización extra dentro de mis posibilidades, tratando de no decepcionar a nadie. Pero, por favor, no presionen demasiado al autor. Incluso para una simple lectura conjunta, tengo que trabajar con el trabajo original y averiguar cómo describir las cosas, qué recortar para conservar las mejores partes, cómo añadir contenido original. Todo lo escribe el autor poco a poco. Hay quienes acusan al autor de usaría para escribir. ¿Qué se supone que debe hacer un autor ante eso? Lo único que puedo hacer es intentar corregirlo, intentar añadir más contenido original. En definitiva, lo único que el autor puede decir es que hará todo lo posible por ofrecer una trama emocionante a todos. Por supuesto, si alguna parte está mal escrita, cada uno tiene la libertad de no suscribirse. El autor hará todo lo que esté a su alcance y seguirá escribiendo. A continuación, Rem tomó las medidas corporales de Natsuki Subaru y las anotó cuidadosamente. Noche. Tras terminar su primer día de trabajo en la mansión, Natsuki Subaru yacía boca abajo en la cama, completamente reacio a moverse. Fue en ese momento cuando Rem llamó a la puerta y entró. Disculpen la interrupción. La ropa está lista. Subaru-kun, por favor, ven a probártela. Natsuki Subaru se puso la ropa y se la probó. Le quedaba perfecta. Sin embargo, debido a la falta de tiempo, los pantalones aún no estaban arreglados. Ante el reproche de Rem, Natsuki Subaru decidió encargarse él mismo del trabajo. Esto es pan comido. No subestimes mis habilidades de sastrería. Rem parpadeó y simplemente se quedó de pie en silencio a un lado, observando a Natsuki Subaru. ¡Qué inesperado! La habilidad de Subaru para la confección es realmente excelente. Frederica se cubrió ligeramente la boca con la mano mientras observaba, en la pantalla, cómo Natsuki Subaru terminaba de arreglar los pantalones con unos pocos movimientos rápidos, y comentó con admiración. Si hasta la hermana mayor lo dice, entonces el jefe es realmente increíble, sin duda merece ser un jefe fuerte, lo reconozco. Garfield sonrió ampliamente, mostrando los dientes mientras reía a carcajadas. Barusu, tus habilidades de sastre son excelentes, pero tus habilidades con un cuchillo de cocina son pésimas. La escena cambió rápidamente al segundo día. Ram se burlaba sin piedad de la pésima técnica de pelado de Natsuki Subaru. Tienes que aprender a usar un cuchillo, Barusu. Por ejemplo, hazlo así. Mantén el cuchillo fijo y gira la verdura en su lugar. Ram peló con destreza una patata en tiras largas e intactas. Finalmente, alzó el producto terminado, que parecía brillar radiante en su mano, mostrándoselo a Natsuki Subaru. Asimismo. No lo voy a negar. El plato estrella de Ram son las patatas al vapor. Una leve sonrisa de satisfacción asomó en las comisuras de los labios de Ram, como si sintiera un auténtico orgullo por ello. Como era de esperar de One-sama, incluso la forma en que te pelas la piel parece una escena sacada de un cuadro. Ren, que estaba cocinando cerca, se percató de lo que ocurría y fue la primera en elogiar a Ram. Natsuki Subaru se negaba a aceptar la derrota. ¿Tan difícil podía ser pelar una sola patata? Luego peló varias patatas seguidas, pero el resultado en todas ellas parecía como si un perro las hubiera estado mordisqueando. En el último intento, le puso tanta fuerza que se cortó el dedo. Ren, ¿cómo es posible que la habilidad de Barusu para manipular los ingredientes haya empeorado tanto? Fuera de la pantalla, Ram frunció el ceño y le preguntó a Ren con perplejidad. Según recuerda Rem, las habilidades de Subaru-kun para las tareas domésticas siempre han sido excelentes, Rem dijo con vacilación, su voz haciéndose cada vez más débil. En su recuerdo, aunque Subaru-kun se había convertido más tarde en un hombre mayor, desgastado y desaliñado, en sus primeros años en la mansión había sido sumamente hábil en todo tipo de tareas domésticas. Pero por lo que se ve en la pantalla, parece que Subaru-kun no tiene ni idea de nada de esto. Al oír esto, Otto se frotó la barbilla y se sumió en profundos pensamientos. En comparación con las cuestiones menores planteadas por las dos hermanas Rem y Ram, a lo que él prestaba más atención era a ese espacio en sí. Las imágenes que aparecían en la pantalla no coincidían en absoluto con los recuerdos de nadie. Si era así, ¿qué sentido tenía lo que les mostraban? No, quizás no todos aquí estaban completamente desinformados sobre esto. Otto ladeó ligeramente la cabeza, recorriendo con la mirada un círculo completo y observando las expresiones de cada una de las personas presentes. Si a esto le sumamos la información que había recabado en conversaciones anteriores, no fue difícil percibir que las expresiones de tres personas contrastaban totalmente con las de los demás. Elsa, que tenía el aspecto de alguien que está viendo un buen espectáculo.
Reinhardt, con una expresión seria y concentrada. Y Emilia, cuyos ojos reflejaban tristeza. Los rostros de los demás mostraban al menos algún rastro de confusión, pero estos tres, en particular, no mostraron perplejidad alguna. Entre ellos y estas tres personas, era como la brecha que existía entre la Natsuki-san completamente despistada que aparecía en la pantalla hace un momento y la Natsuki-san de los recuerdos de Rem y Ram. La mirada de Otto se desvió apenas perceptiblemente. Recordó que el momento en que cada persona había aparecido en ese lugar no había sido el mismo. Así pues, con toda probabilidad, estos tres que le precedieron formaron parte del primer grupo en llegar a este espacio. Y si se atrevía a especular con un poco más de audacia, existía una posibilidad muy real de que ya hubieran vivido una experiencia similar con anterioridad. Precisamente porque habían sido informados de antemano sobre ciertas verdades relativas a los misterios que rodeaban a Natsuki-san, pudieron mantenerse tan completamente serenos. Sin embargo, estos tres, a pesar de conocer perfectamente la información, no dieron ni la más mínima pista al respecto. O bien no podían revelarlo, o bien, no había necesidad de revelarlo. Quizás las verdades que ellos conocían pronto se nos revelarían a todos de la misma manera. Al llegar a ese punto, una repentina inspiración cruzó la mente de Otto. Tras reflexionar un momento, habló, atrayendo la atención de quienes lo rodeaban. En lo que respecta a este asunto, creo que realmente no hay nada que nos deba preocupar. Otto alzó un dedo, con el rostro adquiriendo una expresión seria. Hay algo que todos debéis tener claro. En la pantalla, Natsuki-san es un completo novato que acaba de llegar, así que es perfectamente natural que no sepa nada. Al contrario, el tono de Otto se fue volviendo gradualmente más serio, y continuó hablando lentamente. Lo que todos deben considerar seriamente es esto. El Natsuki Subaru de nuestros recuerdos, aquel que, en el momento en que llegó a la mansión, ya era experto en todo, ya conocía toda la mansión, siempre parecía saber las cosas antes de que sucedieran, era prácticamente omnipotente. ¿Cuál era exactamente la historia detrás de todo eso? Estas palabras cayeron como un martillo pesado sobre la cabeza de todos. Todos los presentes no pudieron evitar empezar a reflexionar sobre el Natsuki Subaru de sus recuerdos. Una nube de duda y sospecha se apoderó de sus corazones, y al unísono volvieron la vista a la imagen en la pantalla. La historia aún continuaba. Natsuki Subaru continuó su vida en la mansión. Todos los días tenía que terminar de ordenar la biblioteca, fregar los platos, limpiar los baños, lavar la ropa, podar los macizos de flores, y así sucesivamente. En medio de todo el ajetreo, los días pasaron volando, y así, sin darnos cuenta, habían transcurrido 5 días. Había anochecido. En el jardín. Tras varios días de trabajo ininterrumpido, Natsuki Subaru por fin tuvo la oportunidad de encontrarse con Emilia allí, solo ellos dos, a solas. La luz de la luna está realmente preciosa esta noche. Natsuki Subaru se recostó sobre la hierba y contempló el cielo nocturno, sintiendo que ese era el momento de mayor relajación que había experimentado en los últimos 5 días. Al fin y al cabo, la luna está en un lugar al que no podemos llegar. Emilia se sentó junto a Natsuki Subaru y, mirando la luna que colgaba sobre ellos, suspiró de una manera muy similar. Natsuki Subaru se quedó pensativo un momento, y de repente se le ocurrió algo. Se incorporó rápidamente y le hizo una petición a Emilia. Ah, sí, hoy fui al pueblo. Hay un parterre con unas vistas increíbles, y también hay unos niños monísimos. Emilia, ¿por qué no vienes conmigo a verlo? Emilia intentó torpemente excusarse con algunas palabras educadas, pero al ver que Natsuki Subaru insistía tanto, al final solo pudo ofrecer una sonrisa impotente y complaciente. De acuerdo. Pero tendrás que esperar hasta que yo termine mis estudios y hasta que Subaru también haya terminado tu trabajo. Por cierto, ¿qué les pasó a tus manos? Al notar que casi todos los dedos de Natsuki Subaru estaban envueltos en una pequeña venda, Emilia preguntó con voz preocupada. Ah, eso, cuando fui al pueblo a comprar algo por la tarde, me mordió el cachorro que los niños habían traído consigo. No es nada grave. Natsuki Subaru lucía una expresión completamente indiferente, como si las heridas no fueran nada por lo que valiera la pena preocuparse. Eso en las manos de Subaru, esas son las maldiciones de un lanzador de maldiciones. Betty, que conocía el incidente de los disturbios de las bestias mágicas que estaba por venir, inmediatamente relacionó esto con la gran cantidad de maldiciones que habían sido impuestas sobre el cuerpo de Natsuki Subaru cuando sufrió graves heridas en aquel entonces. Ese sitio, ahí es donde lo mordió el perro que recogieron los niños. Esa bestia tenía algún problema. Rem también lo comprendió al instante, dándose cuenta de inmediato de la gravedad de la situación, y su rostro palideció. ¿De qué están hablando? ¿Qué palabrotas? El jefe está perfectamente bien, ¿no? Garfield, completamente a oscuras, se rascó la cabeza mientras formulaba la pregunta. Una vez que un lanzador de maldiciones te ha lanzado una maldición, el resultado es la muerte segura. Ram había apretado los dientes con fuerza, y la expresión de su rostro era casi feroz. De todas las cosas, esto era algo que ella conocía mejor que nadie. Ese día, Rem murió precisamente porque había sido víctima de una maldición, y en aquel momento, sin saber nada de la verdad, Ram incluso creyó que Barusu era el culpable. Pero ahora, en la pantalla, ¿por qué el que estaba maldito se había convertido en Barusu?
Los ojos de Ram se quedaron vacíos, su cuerpo se tambaleaba como si estuviera a punto de caer. En ese preciso instante, preferiría que fuera ella quien estuviera en esa situación. Ella, la que había sido maldecida y a la que le estaban drenando todo su maná hasta la muerte. Emilia frunció los labios y habló con voz seria. A menos que Subaru logre matar en este preciso instante a la persona que le lanzó la maldición, entonces, su muerte es absolutamente segura. Un aturdimiento momentáneo cruzó los ojos de Emilia. Efectivamente, hemos llegado a este punto, ¿no? ¿Será este el final? El detonante del regreso de Subaru por la muerte. Pero, aunque había llegado hasta la mansión, aún no podía escapar de la muerte. ¿Quién demonios había hecho esto? Si alguna vez descubriera quién fue, lo haría pedazos sin piedad. Al ver esto, Meili encogió la cabeza con aire de culpabilidad. Aunque en realidad no sabía quién quería hacerle daño a Oni-chan, de alguna manera sentía una vaga pero innegable familiaridad con los métodos mediante los cuales se había aplicado esa maldición. Durante todo este tiempo, Otto había estado observando atentamente las reacciones de Emilia, Rem y Ram. Al sumar sus palabras al resto, ya tenía una leve intuición formándose en su mente. Garfield y Frederica también parecieron darse cuenta de la gravedad de la situación. Con ojos preocupados miraron a Natsuki Subaru en la pantalla. Toda la zona del público quedó instantáneamente envuelta en una atmósfera lúgubre y deprimente. Una densa y opresiva melancolía se apoderó de todos los corazones. En ese momento, todos miraban fijamente la pantalla que tenían delante, sin aliento, esperando el instante en que el cambio estaba a punto de producirse. Justo antes de regresar a su propia habitación, Natsuki Subaru usó la puerta de paso para saludar a Betty. El resultado fue que, por razones que él no podía comprender, Betty lo expulsó del lugar. Por su actitud, parecía que realmente no tenía muchas ganas de verlo. Da igual. Hoy estaba de buen humor. No iba a rebajarse al nivel de esa loli con rizos exagerados. Tarareando una melodía, Natsuki Subaru regresó tranquilamente a su habitación. Pero incluso después de haberse quitado la ropa y haberse acostado en la cama, seguía demasiado emocionado para dormir, todo porque Emilia Tan había aceptado tener una cita con él. Será mejor que planee bien la cita de mañana en el pueblo. Hay que encontrar una razón para mandar a esos niños pequeños lejos también. Cuando llegue el momento, me iré con Emilia a algún sitio con una vista realmente bonita. Solo nosotras dos, a solas. Natsuki Subaru fantaseaba con los emocionantes momentos que viviría con Emilia al día siguiente. No pudo evitar soltar unas risitas disimuladas. Mientras seguía pensando, bostezó y, agotado, se quedó dormido. Poco a poco, se sumió en un sueño dulce y profundo. Fuera de la pantalla, todo el público estalló en un alboroto. ¿Qué estaba pasando? ¿De verdad el día iba a terminar así? Si después de esto no hay nada más, entonces Subaru, me temo que va a morir mientras duerme. Put flotaba en el aire, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión solemne mientras hablaba. No hay manera de que el jefe muera aquí. El rostro de Garfield reflejaba incredulidad. Incluso él se había dado cuenta. Desde el momento en que Boss le extendió esa invitación a Lady Emilia para una cita bajo la luz de la luna, la atmósfera de la escena en la pantalla ya había tomado un rumbo equivocado. Ya fuera la frase que el gran espíritu Betty había estado murmurando para sí misma cuando había echado a Boss por la puerta, supongo que no tiene nada que ver con Betty, o el extraño y anormalmente eufórico estado mental de Boss después. Cada una de esas escenas parecía, sutilmente, insinuar algo. Si a eso le sumamos las palabras pronunciadas anteriormente por los dos grandes espíritus, Put y Betty. Prácticamente equivalía a una sentencia de muerte directa impuesta a Natsuki Subaru. No, de ninguna manera. La grabación aún no ha terminado, ¿verdad? Seguro que en la siguiente escena Boss le da una paliza a ese lanzador de maldiciones, o lo que sea, y lo reduce a polvo. Garfield mostró los dientes con furia. Cuando se trataba de confianza en el jefe, nadie podía igualarlo. Y sin embargo, como para burlarse de él. Justo después de que Garfield terminara de decir esas palabras, la pantalla se sumió en la oscuridad. El encuadre de la pantalla había permanecido enfocado en Natsuki Subaru todo el tiempo, por lo que la imagen no se oscurecería solo porque se hubiera quedado dormido. Esto ya lo habían establecido todos durante los 2 últimos días, en las noches posteriores a que Natsuki Subaru se durmiera. Lo que significaba, sin la menor duda, en ese momento, Natsuki Subaru ya estaba muerto. Subaru. Ren bajó la cabeza bruscamente y se cubrió las mejillas con las manos. Los sollozos ahogados y quejumbrosos que tenía en la garganta estallaron en gemidos rotos y desgarradores. Gritó el nombre de Natsuki Subaru con todas sus fuerzas, esperando que la pantalla aún pudiera mostrar algún milagro de vida. Ella estaba dispuesta a envejecer junto a Natsuki Subaru, y ambos, tomados de la mano, abandonarían este mundo. Pero la muerte silenciosa que acababa de mostrar la pantalla la dejó con la sensación de que todo aquello era simplemente absurdo, algo que ella no podía aceptar.
Lo mismo ocurrió con otro. Tras un sordo golpe, Ram, que se había puesto de pie apenas por nerviosismo, con la intención de ver qué ocurría a continuación en la pantalla, se desplomó de rodillas en el suelo. Su rostro ya estaba cubierto de lágrimas, y sin embargo, a diferencia de Rem, no rompió a llorar desconsoladamente. Después de todo, no era la primera vez que perdía a la persona más importante de su vida. ¿Pero por qué? Pensó Ram, ¿por qué le seguía doliendo tanto el corazón? Ram apretó los dientes, con los ojos muy abiertos, mirando la pantalla ahora completamente negra que tenía delante con una expresión que no era ni de llanto ni de risa. Su corazón era un nudo enredado de furia y desesperación. Es cierto que el comportamiento y las experiencias de Barusu en la pantalla diferían un tanto de las que recordaba. Pero tenía un presentimiento. Quizás todas estas cosas, eran realmente cosas que Barusu había vivido en carne propia. Cuando vio morir a Barusu a causa de la maldición, la oleada de desesperación que la invadió casi la asfixió. Porque las imágenes y los sonidos en la pantalla habían sido demasiado reales. Como si, justo en ese preciso instante, Natsuki Subaru hubiera muerto allí mismo, delante de ella. Ella no podía distinguirlos. Realmente ya no podía distinguir cuál era cuál. Este contrato es la prueba de que Subaru sigue vivo. Lo que se ve en la pantalla es todo falso. En ese momento, Betty parecía un pequeño hámster asustado. Apretó sus manitas contra el pecho, cerró los ojos con fuerza y se acurrucó en su asiento. Con todas sus fuerzas, intentó sentir el vínculo del contrato entre ella y Natsuki Subaru. Solo la calidez que provenía del otro extremo de ese contrato podía ayudarla a mitigar, aunque fuera un poco, la conmoción de haber presenciado la escena de la muerte de Natsuki Subaru. Reinhardt, asimismo, había cerrado los ojos, lamentando en silencio en su corazón la desafortunada Natsuki Subaru. Todas y cada una de las personas presentes, sin excepción, se habían visto sumidas en el dolor por la muerte de Natsuki Subaru. Este grupo, que hasta entonces había logrado mantener cierta armonía, parecía ahora, en un instante, haber visto cómo le arrancaban su pilar central y daba la impresión de estar a punto de desmoronarse. Pero fue justo en ese momento, cuando la pantalla se puso negra y las lámparas instaladas a lo largo de las paredes alrededor del teatro se atenuaron bruscamente. Una oscuridad absoluta, de esas en las que no se puede ver ni la propia mano delante de la cara, envolvió instantáneamente a todo el público. ¿Cómo era posible que el benefactor cayera precisamente aquí? La voz de un anciano curtido por el sol resonó en la zona del público, alarmando a Emilia y a los demás. ¿Quién está hablando? No hay ningún anciano entre nosotros. Todo el grupo quedó sumido en una ola de confusión y pánico. Pero fue justo en ese momento cuando la voz de Reinhardt se alzó, perpleja y con un dejo de indagación tentativa. «Abuelo. ¿Eres tú?» Silencio, ninguna respuesta. Pero en ese preciso instante, otra voz desconocida, de tono algo femenino, volvió a oírse en la zona del público. «Señor Subaru, que ese hombre arrogante muriera tan fácilmente, no, me niego a creerlo». El dueño de esa voz parecía hablar con una angustia insoportable. «Subaru, amigo mío, ¿por qué detuviste tus pasos aquí, precisamente aquí?» Otra voz, suave y noble, como la de un caballero, resonó a su vez. «Estas voces están justo a nuestro lado». «No me digas. ¿Acaso alguien se ha colado entre nosotros al amparo de la oscuridad?» Garfield lanzó una advertencia tajante, intentando instintivamente liberar su poder y transformarse en su forma bestial, solo para encontrarse inmovilizado, incapaz de moverse, por una fuerza desconocida y aterradora. Al oír sus palabras, el público estalló en otra oleada de pánico. Pero, por suerte, las luces no estuvieron apagadas mucho tiempo. Apenas un instante después, volvieron a encenderse. Todos alzaron las manos para protegerse los ojos de la luz deslumbrante, entrecerrando los ojos mientras escudriñaban rápidamente su entorno. Y entonces descubrieron que en las filas de asientos, en esos espacios vacíos entre Garfield y Otto, habían aparecido muchísimas figuras en algún momento sin que nadie se diera cuenta. Un anciano con una cabellera blanca, un rostro envejecido que, sin embargo, poseía una dignidad inherente e imponente sin necesidad de mover un dedo. El hombre conocido como el Diablo de la Espada, Wilhelm van Astrea. Una mujer con orejas de gato esponjosas, cintas azules atadas a ambos lados de su cabello corto, vestida con un vestido azul que dejaba los hombros al descubierto. Ferris. Un caballero elfo con el uniforme de la Orden de los Caballeros, de pelo corto de color púrpura, elegante y de porte erguido. Julius Juculius. Aparte de estos tres, que habían hablado en la oscuridad hacía un momento, también había otros. Quebrar. Acompañado por el nítido sonido de un ventilador al abrirse y cerrarse. Una mujer con un magnífico vestido carmesí, elegante y arrogante como una llama apasionada, atrajo todas las miradas de la sala. ¡Qué gentuza tan despreciable! Dejar que el amado de esta consorte sufra semejante calvario. Todos y cada uno de ellos deberían ser condenados a muerte. Priscilla balanceaba en su mano un abanico de nobleza de un intenso color rojo fuego, haciéndolo ondear suavemente frente a su amplio pecho. Su rostro reflejaba impaciencia, y al mismo tiempo recorrió con la mirada con desprecio a Emilia y a las demás. Su intención no podía ser más clara. Una de las 5 candidatas a la selección real, Priscilla, había hecho su entrada. Y ahora, les declaraba la guerra a todos.
Ante la inexplicable provocación de Pristilla, Otto, que era el que estaba más cerca, mostró una expresión de total desconcierto. Por supuesto, reconoció a la joven que tenía delante, cuyos movimientos desprendían elegancia. Ella, al igual que Lady Emilia, fue una de las candidatas en la selección real. Es decir, ella pertenecía a un bando opuesto al de él y al del señor Natsuki. Él podía entender que ella lo provocara. Pero, ¿por qué demonios estaba manchando la buena reputación de la gente de la nada? Mis disculpas, Lady Pristilla. ¿Acaso hay algún malentendido? Nunca hemos oído hablar de su marido. Otto dio un paso al frente y habló con el debido respeto. En apariencia, había observado todas las cortesías al pie de la letra, pero la mirada que dirigió ligeramente hacia arriba a Pristilla en realidad conllevaba otro significado. Es decir, señora mía, ¿desde cuándo usted, la sacerdotisa dragón, tiene marido? ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro campamento? Emilia, por su parte, mantuvo su mirada fija e inquebrantable en Pristilla, mientras las dos se encontraban frente a través de la distancia. En su interior, sin embargo, no sentía nada parecido a la confusión de Otto. Porque, ¿cómo decirlo? ¿Es el sexto sentido de las mujeres? Ya sea Emilia, o Remy Ram a su lado. Las tres mujeres habían captado con claridad la intención oculta en la mirada de Pristilla, una intención que atañe a asuntos entre hombres y mujeres. Dio la casualidad de que la otra parte también parecía haber estado en ese misterioso espacio durante algún tiempo. Y, casualmente, la pantalla acababa de apagarse, tras haber mostrado la muerte de Natsuki Subaru. Por lo tanto, no fue difícil adivinar la identidad del marido del que hablaba la otra parte. Es mi responsabilidad no haber protegido a Subaru. Emilia habló con calma, luego su tono cambió. Pero, esto parece no tener absolutamente nada que ver contigo, un forastero, ¿verdad? Nunca he oído a Subaru mencionar que te conozca. Su voz era fría y clara, con un tono que denotaba cierta aprensión hacia un interrogatorio. HMPH. Entonces escúchenme bien. El esposo de mis hermanas y mías no es otro que el futuro gobernante del reino de Lugnica, el nuevo rey, el soberano coronado en el sueño fantasma de una mariposa, el señor al que regresan todas las devociones, su majestad Natsuki Subaru. Pristilla se cubrió la mitad de la mejilla con su abanico negro y rojo, brillante como una llama. Dejando al descubierto únicamente esos ojos exquisitos y cautivadores, miró a Emilia con serenidad, con un significado oscuro y difícil de descifrar en su mirada. En sus ojos no había otra persona. Ni siquiera reconoció a Otto, que acababa de dirigirse a ella. Emilia, era. Así que esta amada consorte de su querida majestad en el pasado, en este momento, seguía completamente ignorante de todo. Esta fue una oportunidad verdaderamente caída del cielo. Desde hacía tiempo, sentía descontento con esa supuesta hermana llamada Emilia, con su perpetua y pura actitud de flor blanca, fría y distante. Disfrutando del favor de su querida majestad, sin ofrecer nada a cambio. Sobre todo esa mirada suya, cuando se llevaba bien con su ser querido, que Pristilla había visto en las imágenes que habían visto antes. ¡Qué farsante era! Y al oír las palabras de Pristilla, la expresión de Emilia se congeló. Incluso la actitud de ojo por ojo que había mantenido hacia la otra parte se desmoronó en un instante. ¿Subaru se convertirá en rey en el futuro? ¿De qué estaba hablando esta persona? Una expresión de desconcierto cruzó el rostro de Emilia. En las imágenes que habían visto antes, ya había aparecido un arzobispo del pecado Subaru, y ahora otro rey Subaru además de eso. No entiendo lo que dice. Pero que su excelencia sea tan hostil, ¿acaso esto constituye una declaración de guerra? Al percibir la mirada hostil de Pristilla, Emilia habló como si no supiera nada del asunto. Por favor, cálmense las dos. Pristilla, no seas demasiado dura con Emilia tampoco. Al fin y al cabo, todas somos hermanas que amamos a Subaru. Sentada junto a Pristilla, quien también era una de las candidatas a la selección real, la bella joven de cabello verde, que había estado observando en silencio cómo se desarrollaba la situación, se puso de pie con cierta incomodidad. Con las manos fuertemente entrelazadas frente a su pecho, intentó tímidamente calmar los ánimos. A diferencia de la extravagante Pristilla, ella llevaba un vestido largo de confección sencilla y sin adornos. Sin embargo, lejos de disminuir su encanto ni un ápice, la tela fina y ajustada realzaba aún más las exuberantes curvas de su figura. A primera vista, sus hombros y brazos parecían delgados y delicados, pero más abajo poseía un par de pechos con forma de lágrima perfectamente formados. Su cintura era igualmente excesivamente delgada, pero al descender dibujaba de repente una curva exagerada. Del tipo voluptuoso, de complexión generosa y con facilidad para dar a luz. Una melena lisa de color verde esmeralda caía naturalmente sobre sus hombros, dejando al descubierto un cuello pálido, delicado, suave y esbelto. Sobre su rostro ovalado, fino y delicado, unos ojos ámbar seductores y cautivadores creaban un contraste impactante. Emilia dirigió su mirada hacia la chica de cabello verde, con los ojos llenos de duda. Hola, Emilia. No te engañan tus ojos. En este momento soy, de hecho, la mismísima Kruszch Karsten. Kruszch, al notar la mirada de Emilia y pareciendo comprender su desconcierto, giró la cabeza y le dedicó una amable sonrisa. ¿Cómo es posible que una misma persona experimente un cambio de personalidad tan enorme?
La Khrushchev que Emilia recordaba había sido enérgica, audaz y galante, y sin embargo, ahora parecía la viva imagen de una mujer dulce y frágil. No, bueno, Khrushchev era mujer desde el principio, pero... En medio de la vacilación de Emilia, una voz que se deleitaba en armar un espectáculo resonó una vez más en su oído. Pelea, pelea. Quien gane tendrá derecho a compartir la cama de Subaru esta noche. Anastasia, ataviada con un gorro de nieve y una estola de piel de zorro, alzó la mano y vitoreó. La alegría y la espontaneidad que se reflejaban en su rostro eran totalmente sinceras. Oye, escucha, no estoy defendiendo a Emilia y a los suyos, pero en realidad todo esto no tiene nada que ver con ellos, ¿verdad? Al que hay que odiar es a ese lanzador de maldiciones. Felt, vestida con un elegante vestido largo de color amarillo ganso, frunció ligeramente el ceño, cruzó los brazos y expresó su opinión con madurez. Y así, los 5 grandes candidatos a la selección real quedaron reunidos. Guay, guay. Ni yo puedo soportar escuchar palabras tan arrogantes. Me veo obligado a alzar la voz en defensa de Lady Emilia. Elsa, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente de repente y, por razones desconocidas, se plantó frente a Emilia. Elsa. No hace falta. Por el momento, se trata de un desacuerdo interno entre nosotros pocos. Al percatarse de esto, Emilia se quedó momentáneamente desconcertada, pero aún así rechazó a Elsa en voz baja. Sin embargo, la otra parte no podía oír la voz de Emilia, y por lo tanto, señorita Emilia. Elsa, ¿desde cuándo eres miembro del grupo de Emilia? En ese mismo instante en que Elsa dio un paso al frente, al otro lado Anastasia, Khrushchev y Felt cambiaron sutilmente de expresión y, sin la menor vacilación, se colocaron inmediatamente al lado de la solitaria Pristilla. 4 del lado de Pristilla. Del lado de Emilia, con Rem y Ram añadidos, también 4. De este modo, ambas partes quedaron en un punto muerto, y la atmósfera se tornó tensa en un abrir y cerrar de ojos. Oh, no hay necesidad de que todos estén nerviosos. Después de todo, en el mismo momento en que llegamos a este lugar, se establecieron las reglas. La fuerza está prohibida. Pristilla se abanicó ligeramente. Parecía ser el pilar del grupo de los 4 y estaba tranquilizando a todos. Vaya, vaya, entonces tengo mucha curiosidad. Si te agarrara del pelo y te estrellara contra el suelo, un juego un poco más enérgico como ese seguramente no contaría como fuerza, ¿verdad? Y habiendo perdido tu bendición, ¿qué margen te quedaría para resistir? Así que te sugiero que dejes de lado esa arrogancia tuya, ¿de acuerdo? La comisura de los labios de Elsa se curvó hacia arriba en una sonrisa burlona. ¿Qué dices? La legendaria novia sangrienta, la princesa del sol, Pristilla. Con un chasquido seco, Pristilla cerró su abanico, miró con calma a Elsa y dejó escapar unas pocas palabras con indiferencia. Interesante. Si se trata de una confrontación física y de proferir amenazas, nuestro bando no tendrá miedo de actuar con agresividad ni de lanzar amenazas. Pristilla exclamó con voz fuerte y resonante, con los ojos brillando de diversión. Al parecer, algunas personas habían subestimado enormemente el valor simbólico que conllevaba el título de candidato a la selección real. Incluso en este misterioso lugar, a las 4 hermanas no les faltaría ayuda. Señorita Anastasia, su primer caballero, Julius, está aquí, esperando sus órdenes. Con una melena corta y tersa de color púrpura, rasgos apuestos y vestido con el uniforme reglamentario de la Orden de los Caballeros, Julius se arrodilló ante Anastasia con expresión reverente. Aunque sus pensamientos aún estaban algo confusos al no poder comprender la situación, el estado inmediato de los asuntos era perfectamente claro. La importancia de proteger a su señor superaba cualquier otra cosa. Ah, es la pequeña Yuri. Has llegado justo a tiempo. Anastasia dejó escapar un pequeño grito de alegría, dio un paso al frente y, con el rostro lleno de sonrisas, extendió la mano para acariciar el cabello de Julius. Ya, esta es la recompensa del pequeño Yuri. Julio se sentía completamente desconcertado. Porque parecía que su señor se había vuelto, ¿cómo decirlo?, más vivaz y adorable. O tal vez más inocente y puro. Era cierto que, en el pasado, Anastasia también siempre había sido sonriente, pero como comerciante, su personalidad era profunda y sus pensamientos, profundamente ocultos. Pero ahora como caballero espiritual, podía sentir perfectamente que la Anastasia que tenía delante no mostraba el más mínimo rastro de pretensión. Era genuinamente feliz en cada instante, haciendo todo según le dictaba el corazón, como si se hubiera liberado por completo de las ataduras del pasado. Señora Khrushchev, Wilhelm está aquí para esperar sus órdenes. Al ver a Julius dar un paso al frente para reforzar la posición de su propio amo, Wilhelm, el diablo de la espada, naturalmente no iba a dejar escapar la oportunidad en un momento así. Se acercó a Khrushchev, se llevó una mano al pecho e hizo una profunda reverencia en señal de respeto. Wilhelm, eres ese demonio de la espada de la casa Astrea, ¿verdad? Hola, y gracias por tu ayuda. Khrushchev se recogió torpemente los mechones de pelo sueltos que le caían alrededor de las orejas, algo desconcertada ante la repentina muestra de buena voluntad de Wilhelm. Pero, como mínimo, supo dar las gracias por cortesía. ¿Qué? Señorita Khrushchev. ¿No me recuerda? Wilhelm, uno de los partidarios más firmes de su facción. Wilhelm se quedó paralizado, con la mano aún sobre el pecho.
Incrédulo, levantó la cabeza y miró a Crush, completamente desconcertado. ¿Has perdido la memoria? ¿Has sufrido un ataque en el plano mental, o tal vez te ha afectado algún tipo de maldición especial? Ya no pudo mantener la compostura. Crush era el pilar fundamental de su facción. Una vez que Crush perdió la memoria, él ni siquiera se atrevió a imaginar las consecuencias. Ferris. Es urgente, ven rápido y comprueba si Lady Crush ha resultado herida. Sin atreverse ya a dudar lo más mínimo, Wilhelm gritó con fuerza a la figura que estaba detrás de él. Wilhelm. Lo siento, pero aparte de Lord Subaru, ya no recibo órdenes de nadie. Vestida con una falda azul de colores vivos, pero con una expresión completamente sombría en el rostro, la chica gato Ferris desvió sus ojos inexpresivos y le dirigió una mirada a Crush. La hermosa figura de cabello verde se reflejaba en sus ojos, ojos como un charco de agua estancada y muerta, pero que no provocaban la menor onda. Además, a esa mujer de allí, no la conozco de nada. Ferris dijo con frialdad, luego se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia Elsa. Comparado con tu bando, prefiero unirme a Elsa, que viaja junto a Lord Subaru. Esta serie de palabras y acciones de Ferris, ante los ojos de quienes la conocían, fue sencillamente asombrosa. ¿Qué significaba eso? ¿Que Ferris no conocía a Crush? Las pupilas de Julius se contrajeron bruscamente. Por mucho que lo intentara, no podía imaginar qué clase de conmoción le había ocurrido a su amigo. Ferris, ¿qué demonios estás diciendo? Ya era bastante malo para Julius. Para Wilhelm, la situación actual solo podía calificarse de sencillamente aterradora. Inexplicablemente, dos figuras clave de su propia facción habían perdido la memoria. ¿Por qué, justo después de haber sometido a la ballena blanca, cuando la situación estaba en su mejor momento, tuvo que producirse semejante conmoción? ¿Qué demonios era esto? Wilhelm se quedó con los ojos muy abiertos, incapaz de reaccionar durante un buen rato. Abuelo, cuídate. Muy pronto comprenderás la historia completa de todo. En ese momento, Reynard dejó escapar un suspiro, agarró la espada del dragón que tenía en la mano y salió al espacio que separaba a los dos campamentos opuestos. Tranquilos, ¿qué tal si se calman un poco? La historia en la pantalla apenas comienza. Pero no acaba de hacer Subaru. Podría ser que la imagen en la pantalla aún no esté terminada. Anastasia recordó la época anterior a su traslado hasta allí, cuando fueron al cine de Emilia. En otra sala de cine idéntica a esta, habían estado viendo las diversas experiencias de Natsuki Subaru en la mansión, así como sus muertes. De repente, nadie supo quién soltó primero el grito de sorpresa, todas las miradas se dirigieron al instante hacia la pantalla que se había vuelto a iluminar. La imagen en la pantalla parecía haber regresado una vez más al principio, al momento en que Natsuki Subaru despertó de nuevo. Ha llegado un nuevo día, es la mañana de la esperanza. Rebosante de energía, Natsuki Subaru se quitó las sábanas de encima, saltó de la lujosa y amplia cama, se puso las manos en las caderas y adoptó una pose de apertura arrogante en señal de celebración. Así es, Natsuki Subaru. Hoy es precisamente el día en que das un gran salto adelante. Natsuki Subaru exclamó con una sonora carcajada. Pero a medida que su risa continuaba, su voz se hacía cada vez más débil, hasta que finalmente se ahogó, como un gallo al que alguien le agarra el cuello con la mano. Porque una vez que Natsuki Subaru se puso de pie, notó algo. En ese preciso instante, las hermanas Rem y Ram estaban de pie justo enfrente de él, mirándolo con una expresión peculiar en sus ojos. ¿Qué demonios? Si ustedes dos estaban ahí, al menos digan algo. ¡Qué vergüenza! Quiero morirme de vergüenza. En el momento en que pensó en la pose de Chun y You que acababa de adoptar en su entusiasmo, Natsuki Subaru deseó poder encogerse bajo las sábanas y esconderse allí para siempre, sin volver a salir jamás. Hermana, el invitado parece estar bastante confundido. Rem inclinó la cabeza hacia el borde de la gran cama, observando a Natsuki Subaru con curiosidad y desconcierto. Por otro lado, Ram también inclinó la cabeza, formando una simetría izquierda-derecha con Rem. Rem, el invitado parece tener algún problema en la cabeza. Jajaja, Ram, ¿cómo es que sigues teniendo una lengua tan afilada como siempre? Es como volver al principio. Natsuki Subaru se frotó la cabeza mientras soltaba una carcajada, con la esperanza de aliviar la tensión con su broma. Sin embargo, las hermanas Rem y Ram, sentadas justo enfrente de él, no estaban dispuestas a tolerarlo. Las miradas de las dos criadas eran cautelosas y estaban llenas de fría indiferencia. Desde el punto de vista de Natsuki Subaru, la frialdad que emanaba de ambos solo podía describirse como aterradora. Fue entonces cuando él también sintió que algo andaba mal. El lugar donde se había despertado estaba mal desde el principio. Excepto el primer día, cuando se le asignó la lujosa cama grande para descansar debido a su condición de huésped. Posteriormente, como uno de los sirvientes de la mansión, siempre durmió en una habitación común. Jaja, invitado y demás, qué broma tan desagradable, la verdad.
Natsuki Subaru esbozó una sonrisa forzada, soltó dos risitas secas y se llevó la mano al pecho como si sintiera dolor. Un mal presentimiento brotaba de él en un torrente interminable. El gesto de cubrirse el pecho hizo que bajara la cabeza inconscientemente, hasta que vio que la palma de su mano, que por derecho debería haber estado cubierta de heridas, estaba en ese momento tan lisa y limpia como un espejo. ¿Las heridas habían desaparecido? La frente que Natsuki Subaru había estado frunciendo comenzó, poco a poco, a levantarse, y en el instante en que captó cierta posibilidad, sus pupilas se contrajeron bruscamente y su boca también se abrió de golpe. El terror reflejado en su rostro era como si, en ese preciso instante, hubiera visto algo absolutamente espantoso. ¿Eh? Al final, solo un único sonido desconcertado e incomprensible, que brotó de la garganta de Natsuki Subaru, resonó en la silenciosa habitación. ¿Cómo es posible que el tiempo haya retrocedido hasta el principio? Garfield se rascó la cabeza, y de repente sus ojos se iluminaron como si algo le hubiera golpeado. Oye, dado que las heridas en las manos del jefe han desaparecido, ¿no significa eso que no tiene que morir después de todo? No. Fíjate en la expresión de la cara de Barusu. Lo más probable es que la verdad sea justo la contraria. La voz de Ram temblaba mientras hablaba lentamente. Es muy probable que no haya escapado de la muerte en absoluto. Más bien, ya ha muerto una vez. Ram miró a Natsuki Subaru en la pantalla con una expresión compleja en sus ojos, reflejando en ellos una expresión de terror. Esa expresión, ella la conocía demasiado bien. En su memoria, tras aquella persecución a través de la nieve, Natsuki Subaru se había esforzado al máximo en todas direcciones, recogiendo cristales de maná para reponer su magia, todo para salvarle la vida. A menudo, tal como lo estaba haciendo ahora, de repente y sin previo aviso comenzaba a jadear en grandes bocanadas de aire, con el rostro fijo en la expresión aterrorizada de alguien que acababa de contemplar el infierno mismo. Barusu, es muy probable que cada vez que muere, regresa al pasado y comienza de nuevo. Mientras Ran forzaba su conjetura a expresarse, en su propio corazón la comprensión amaneció como si las nubes se hubieran abierto, y finalmente captó todas las inexplicables contradicciones que nunca antes había podido comprender. Si así fuera, ya no sería ningún misterio cómo Barusu, comenzando de la nada y sin poseer ningún poder, se había abierto camino paso a paso hasta la posición de jefe de una organización que dominaba toda una región. El rey de la purga. Ram se mordió el labio con fuerza, sintiendo como si su propio corazón estuviera sangrando, estremeciéndose sin cesar por el dolor. ¿Cuántas veces había muerto Barusu para salvarla? Todo para salvarla a ella, a esta inútil que solo sabía desahogar su ira con los demás, que había cometido el pecado de la ira. Los ojos de Ram se habían enrojecido, pero por fuera no debía dejar entrever nada inusual. Ren, que apenas podía percibir las emociones de su hermana mayor, apretó suavemente la mano de esta, ofreciéndole consuelo sin palabras. Mee-sama, ¿se estaba culpando a sí misma por no haber notado y salvado a Subaru? Si es así, ella se sentía exactamente igual. A pesar de ser la esposa de Subaru, no había podido ofrecerle ninguna ayuda. Y lo que es más. Después de regresar al principio, Subaru es el único que conserva los recuerdos del tiempo que pasó con Nee-sama y conmigo. Y sin embargo, hace mucho que nos olvidamos de Subaru. Lo tratamos como a un extraño. Eso es simplemente, demasiado cruel. No, la verdad podría ser mucho más terrible que eso. Otto pensó para sí mismo. Debido a su naturaleza observadora, siempre le había resultado fácil recordar los pequeños detalles de cómo había interactuado con los demás. Y precisamente por eso, Natsuki Subaru, a sus ojos, había sido casi un dios de la guerra. Un hombre de maravillas, impregnado de misterio y con los colores de la leyenda. En cada ocasión, era capaz de encontrar la oportunidad perfecta en cualquier situación difícil y luego resolver la crisis en 2 golpes y con gran destreza. Sin embargo, lo que siempre le había desconcertado era que el comportamiento del señor Natsuki a veces se contradecía de un momento a otro, o cambiaba de forma tan brusca que resultaba difícil de creer. Ahora que lo pensaba bien, ¿acaso, en cada una de esas ocasiones, el señor Natsuki ya había muerto al menos una vez? No, tal vez no solo una vez. Sencillamente, la discrepancia que él mismo había podido percibir podía ocurrir, y solo podía ocurrir, una sola vez. Pero eso no era lo que más le preocupaba en ese momento. Lo que le preocupaba era que no tenía forma alguna de confirmar si el momento en que conoció a Subaru por primera vez era realmente el momento que recordaba. Igual que las dos hermanas, Rem y Ram, en la pantalla. Una vez que todo volvió a empezar, ya no mostraban la ligereza y la jovialidad que habían compartido con el señor Natsuki en su primer encuentro. En su lugar, sus ojos estaban llenos de escrutinio y recelo. Si seguían tratando al señor Natsuki en ese estado, seguramente lo que siguió no sería. Otto se estremeció violentamente y reprimió la horrible conjetura que tenía en su interior. Así que así son las cosas, así que eso es lo que ha estado pasando, profesor. Por otro lado, Rosual dejó escapar un suspiro de satisfacción, como si por fin hubiera resuelto un enigma que lo había atormentado durante años. Él sabía desde hacía tiempo que Natsuki Subaru poseía el poder de rehacer este mundo, pero desconocía el mecanismo que lo hacía posible. Pensar que la condición para invocar este poder, esta autoridad, no era otra que la muerte misma.
No me extraña que Subaru desprenda un olor tan fuerte a bruja, supongo. Betty murmuró, apretando con fuerza sus pequeños puños. La autoridad para retroceder en el tiempo, ¿podría ser acaso aquella que comparte el mismo nombre que la madre? ¿La bruja de la envidia? Frente a ellos, en el campamento de los candidatos a la selección real, todos estallaron en un alboroto al escuchar lo que habían oído. Después de su muerte, ¿el tiempo retrocede al pasado? Julius dejó escapar un leve gemido, mientras sus pensamientos se dirigían a todos los planes tácticos que Natsuki Subaru había trazado antes de la campaña para subyugar al arzobispo perezoso del culto de la bruja. Planes que, al parecer, habían revelado el futuro al mundo entero. Wilhelm, por su parte, se preguntaba si, durante la campaña para someter a la ballena blanca, su benefactor también habría muerto allí. ¿Acaso esa autoridad seguía vigente incluso después de que la propia existencia de una persona hubiera sido devorada? Así que, mientras fracase, todo se desecha y se vuelve a empezar. Eso no tiene ninguna gracia. Anastasia dejó escapar un largo suspiro, sintiendo una profunda compasión por Natsuki Subaru, a quien Ram y Rem trataban ahora como a una extraña. Yo, por el contrario, creo que tener innumerables oportunidades para intentarlo de nuevo ayudaría a Subaru a llegar al final que él mismo desea. Sintió cómo le respondían acariciándose la barbilla. Tiene sus ventajas y desventajas. En comparación, preferiría 1000 veces que mi marido no recurriera más a esta habilidad y viviera el resto de sus días en paz. El ánimo de Khrushchev había decaído. No albergaba grandes ambiciones. Lo único que deseaba era que el hombre al que amaba fuera feliz y no sufriera. Esta habilidad de mi esposo es, de hecho, bastante similar a la de Aldebarán, solo que mucho más poderosa. Verdaderamente digno de ser el hombre de esta concubina, ¿no? Priscilla tenía el rostro oculto tras su abanico, y su mirada se tornó fría por un instante en el momento en que se mencionó a Al. Fue solo porque ya había despedido a Al anteriormente, lo había echado, que no tuvo que ordenar que lo detuvieran. De lo contrario, lo habría interrogado a fondo para averiguar por qué demonios poseía una habilidad tan parecida a la de su marido. Mientras cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos, la imagen en la pantalla seguía reproduciéndose. ¿Ya ninguno de ustedes me reconoce? ¿Acaso están tratando el tiempo que pasamos juntos como si nunca hubiera existido? Natsuki Subaru había reconocido la realidad de que una vez más había experimentado el regreso por muerte, pero no podía aceptar que los recuerdos de su tiempo con Rem y Ram hubieran sido borrados por completo junto con ello. Se agarró la cabeza con angustia, aferrándose a la esperanza de que todo aquello no fuera más que una pesadilla. Al ver esto, Rem y Ram, que estaban de pie una a la izquierda y otra a la derecha de la cama, intercambiaron una mirada e inclinaron la cabeza, claramente desconcertadas por lo que Natsuki Subaru estaba diciendo. Suficiente. Incapaz de soportar un instante más las miradas extrañas y distantes de las dos hermanas, Natsuki Subaru se levantó de la cama, se puso los zapatos y salió corriendo de la habitación. Maldita sea, ¿por qué se ha reiniciado de nuevo? Esto significa que incluso la promesa que le hice a Emilia Natsuki Subaru apretó los dientes mientras corría por el pasillo. La promesa llena de ilusión y expectativas que le había hecho a Emilia la noche anterior contrastaba de forma chocante y absurda con la mañana en la que todo había vuelto a empezar. Así que eso fue todo. Esa cita a la que Subaru me invitó, lo siento, Subaru, lo había olvidado todo. Emilia, que ya venía luchando por mantenerse entera desde el momento en que Natsuki Subaru experimentó su regreso por muerte, finalmente perdió el control de sus emociones de golpe. Ella, para quien las promesas eran lo más importante en el mundo, no podía aceptar que ella misma hubiera roto una. Devuélvemelo. Era una promesa importante entre Subaru y yo. Emilia gritó al cielo, como si interrogara alguna existencia más allá. Al ver a Emilia derrumbarse, Ram también sintió que algo amargo se agitaba en su interior. ¿Acaso ella y su hermana menor, Rem, eran diferentes? Ellas también habían olvidado el precioso tiempo que habían pasado juntas con Subaru. ¿Qué se había perdido al final? Ram dejó escapar un suave suspiro, a punto de dar un paso al frente para consolar a Emilia. De repente, sus pasos se detuvieron y miró al frente, alarmada e insegura. Desde su posición, vio que Emilia, que hacía apenas unos instantes había estado interrogando a una presencia desconocida, ahora guardaba silencio. Tenía la cabeza gacha, la mirada fija en el suelo, la boca abierta pero los dientes apretados, los ojos abiertos al máximo, incluso el ceño fruncido, como si hubiera presenciado algo absolutamente impactante. Emilia, mi señora. Rem también presentía que algo andaba mal y estaba a punto de dar un paso al frente para ayudar a Emilia, pero Ram la jaló bruscamente hacia atrás, pues había notado algo. Y fue una suerte que la hubieran detenido. Porque casi en ese mismo instante, Emilia giró la cabeza bruscamente y miró fijamente a las dos hermanas, Rem y Ram, con una mirada aterradora y rebosante de odio. Como si pretendiera tragarse vivas a las dos hermanas, carne y todo. Al ver esto, incluso la mente de Ram se quedó completamente en blanco. ¿Qué le había sucedido a Lady Emilia? Ah, Subaru ha llegado a mi archivo prohibido. En ese instante, la alegría de Betty rompió la atmósfera casi gélida que reinaba en el pequeño espacio que ocupaban los tres. Y en un abrir y cerrar de ojos, Ram vio cómo la expresión de Emilia volvía a la normalidad.
No, decir que era normal tampoco era del todo correcto, pues su rostro permanecía completamente frío, y de vez en cuando seguía lanzando una mirada de odio a las dos hermanas. El corazón de Ran latía con fuerza, presa del pánico, y al mismo tiempo se sentía perdida, sin saber qué acababa de suceder. No había ningún enemigo en este lugar, y era imposible que Lady Emilia hubiera sufrido algún tipo de ataque mental. Con la mente llena de preguntas, volvió a fijar la mirada en la imagen de la pantalla. Natsuki Subaru encontró fácilmente la puerta del pasaje y llegó al archivo prohibido de Betty. Al principio se desplomó en el suelo junto a la puerta, completamente abatido, hasta que oyó a Betty decir que aún se acordaba de él. Solo entonces recuperó el ánimo. Al ver que la actitud de Betty hacia él no había cambiado en lo más mínimo, Natsuki Subaru sintió una inexplicable oleada de alivio, una pequeña dosis de consuelo. Calmarse precisamente después de haber sido insultado. Subaru es realmente un pervertido al extremo, supongo. Fuera de la pantalla, Betty se observaba a sí misma allí arriba interactuando con Natsuki Subaru con rostro frío y lengua afilada, y sintió una vergüenza inexplicable. No fue hasta que vio a Natsuki Subaru decir que se había calmado que finalmente no pudo contenerse más y gritó desconsoladamente. Por pura coincidencia, lo que gritó resultó ser palabra por palabra idéntico a lo que ella misma decía en la pantalla, como si a través del espacio y el tiempo ambas se hubieran superpuesto en ese preciso instante. ¿Te vas? Cerrando el libro de golpe, con una mano apoyada en la mejilla, Betty hablaba con entusiasmo cuando de repente notó que Natsuki Subaru se daba la vuelta y ponía la mano en el pomo de la puerta del archivo prohibido. ¿Te vas? El adorable rostro de Betty se congeló por un instante, como si la repentina decisión de Natsuki Subaru de marcharse la hubiera tomado completamente por sorpresa. Y en esa pregunta que formuló, parecía persistir un leve rastro de deseo de que él se quedara. Si voy a sentirme mal, eso puede esperar hasta más tarde. Natsuki Subaru no se percató de los sentimientos de Betty. Simplemente giró la cabeza, le dedicó una sonrisa radiante y segura, y luego abrió la puerta. Ah, así que Lady Betty ya se llevaba tan bien con el señor Natsuki incluso antes de que se firmara el contrato. Otto soltó una risita mientras observaba la interacción entre Betty y el señor Natsuki, sintiendo una inexplicable ligereza en el corazón. Amigo, ¿de dónde sacaste que Betty y Subaru se llevaban bien en ese momento, supongo? Betty resopló y apartó la cara, con una expresión incómoda y de mal humor. Ante esto, todos los presentes en la sala de espectadores estallaron inmediatamente en carcajadas. Después de todo, los sentimientos de Betty se reflejaban en su rostro y en cada uno de sus gestos. ¿Y quién podría decir quién sintió tanta reticencia ante la partida de Natsuki Subaru, a quien solo conocía desde hacía un día? Mou Subaru, ¿a dónde te has ido? Acababas de despertarte y de repente saliste corriendo. Rem y Ran te están buscando con mucha ansiedad. Emilia fue la primera en percatarse de que Natsuki Subaru salía por la puerta de pasaje abierta, y se apresuró a acercarse a él. Subaru, ¿por qué haces que la gente se preocupe así? Natsuki Subaru observó cómo Emilia se acercaba, con el rostro lleno de preocupación por su desaparición, y no pudo evitar quedarse momentáneamente mudo al verla. Esas cejas ligeramente fruncidas, esos ojos de un rojo carmesí de pura belleza y esa adorable costumbre de acelerar inconscientemente su habla cada vez que se ponía ansiosa, todo ello hacía que su corazón se acelerara. Mientras seguía hablando, sintió que no había respuesta a su lado. Emilia giró la cabeza para comprobarlo y acabó encontrándose con la mirada de Natsuki Subaru, que la había estado mirando fijamente todo el tiempo. Los dos estaban muy cerca, lo suficientemente cerca como para que sus respiraciones rozaran sus rostros. ¿Qué es? ¿Tengo algo en la cara? Emilia se tocó la cara con nerviosismo. Tiene unos ojos, orejas, nariz y boca muy bonitos. Natsuki Subaru la elogió con una sonrisa. Sinceramente, Subaru está haciendo otra tontería así. Bueno, ¿cómo te encuentras? Emilia se puso las manos en las caderas con un puchero, luego recompuso su expresión y preguntó con preocupación. Mi cuerpo está bastante bien. Aparte de tener un poco de falta de sangre, haber perdido algo de mi maná, haber gastado bastante resistencia por el shock al despertar y sentirme mentalmente como si me hubieran golpeado con un bate de béisbol, estoy perfectamente bien. Natsuki Subaru levantó los dedos y enumeró sus desventajas una por una. Es así. Eso es genial. Emilia estaba a punto de dar un suspiro de alivio cuando de repente se dio cuenta de que Natsuki Subaru en realidad estaba describiendo que su cuerpo estaba en pésimas condiciones. Entonces parpadeó, luego levantó nerviosamente ambas manos y las agitó. ¿Qué te parece? ¿Tu cuerpo ha quedado maltrecho y destrozado? Quizás deberías volver a descansar, Subaru. Jajaja, es una broma, una broma. Emilia tan. Natsuki Subaru se agarró el vientre, riendo tan fuerte que no podía enderezar la espalda. Me estás tomando el pelo otra vez. Subaru es tan cruel. Emilia ladeó la cabeza con un puchero fingido de disgusto, pero luego no pudo mantener la expresión y soltó una carcajada con un bufido. Está bien, si a Subaru le gusta provocarme, puedes hacerlo cuando quieras. Emilia retrocedió unos pasos, juntando las manos con encanto a su espalda e inclinando el cuerpo hacia adelante, con una sonrisa traviesa en el rostro. Después de todo, esa noche fue Subaru quien me protegió, así que si es Subaru, entonces está bien.
Una suave brisa recorrió el patio, agitando el dobladillo sedoso de la falda sobre las hermosas y bellas piernas de Emilia y su larga cabellera plateada. Técnico de emergencias médicas. Natsuki Subaru contempló con la mirada perdida la escena que tenía delante, sintiendo que la chica que veía era verdaderamente un ángel. Esta es la primavera juvenil entre un chico y una chica. A este viejo le recuerda la escena de entonces, cuando conocí a Teresia. Wilhelm echó la cabeza hacia atrás y dejó escapar un suspiro de emoción. No es de extrañar que pudiera aferrarse tan firmemente al corazón del señor Subaru. Lady Emilia, bajo el prisma de esta escena, es verdaderamente impresionante. Frederica se cubrió ligeramente los labios con una mano y exclamó con admiración. Así que este es el tipo de coche que le gusta a Subaru. Es una pena que no me quede del todo bien, pero por ti, estaría dispuesto a cambiar. Una luz inexplicable parpadeó en los ojos de Elsa, y las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Cuando se trata de complacer al marido, estoy dispuesta a decir que eres la mejor, aunque, por supuesto, esta señora se refiere a fuera de la cama. Priscilla alzó la cabeza con orgullo y sacó pecho, una forma de elogio que equivale a apuntalar deliberadamente a una rival, todo para parecer una misma más formidable. Sin embargo, Emilia, que estaba siendo elogiada por todos, miraba en ese momento con expresión melancólica la imagen en la pantalla. Antes de ser encarcelada en aquel palacio de un blanco inmaculado construido por el rey de la purga, apenas había interactuado con Subaru. Resultó que, en algún momento, ella y Subaru habían vivido una experiencia preciosa, una que merecía quedar grabada en lo más profundo de su memoria. Quizás ella conoció a Subaru hace cientos de años y ambos se confesaron su amor. Lo que pasaba era que Subaru lo había olvidado, y ella tampoco lo recordaba nunca. Solo tengo un deseo, y es que me dejen trabajar aquí en la mansión. Tras llegar al comedor con Emilia, Natsuki Subaru optó una vez más por expresar la misma petición que, en su primer bucle, había asombrado a todos. A partir de ese momento, se comportó con la tranquilidad de un jugador que está en su segunda partida de un juego. Tras seguir a Rem y Ram hasta el vestuario, se dirigió con soltura y destreza directamente a la ropa que había sido suya en la primera vuelta. No hay necesidad de perder el tiempo. Este me viene de maravilla. Ahora Rem solo tiene que modificarlo un poco para mí. Natsuki Subaru no se percató de la mirada perpleja y escrutadora que cruzó el rostro de Rem al oír esto, y simplemente extendió los brazos mientras hablaba. Vamos, ahora tienes que tomarme las medidas corporales, no tengas que ser indulgente conmigo. Eso puede esperar. Ram se negó con una expresión fría e indiferente. Ahora mismo hay otros asuntos más urgentes que atender. ¿Es una visita guiada a la mansión? Al ver la actitud fría de Ram, Natsuki Subaru se tranquilizó un poco y se aventuró a hacer una suposición. Eso también puede esperar. Ahora mismo tienes que ayudar a Ram con su trabajo. Ram se negó una vez más y, sin darle a Natsuki Subaru ninguna oportunidad de hacer más preguntas, se dio la vuelta y se marchó. El señor Natsuki está actuando con demasiada precipitación. Esto va a despertar sospechas. Otto se mordió el dedo, preocupado en silencio por el señor Natsuki que aparecía en la pantalla, quien aún parecía muy inexperto en el trato con la gente. Sinceramente, Subaru. Si sigues actuando con tanta frivolidad y no te tomas las cosas en serio, vas a morir. Put cruzó los brazos y, hacia el final, su tono cambió bruscamente, volviéndose frío. Lamentablemente, Natsuki Subaru, que aparecía en la pantalla, no pudo oír sus advertencias. Después de eso, mientras estaba en la cocina, Natsuki Subaru no dejaba de murmurar los trucos para pelar patatas que Ram le había enseñado en el bucle anterior, llamando la atención de Rem. Esta vez sí notó las miradas furtivas de Rem, pero Ram las ignoró diciendo, el atuendo de Barusu es tan feo que ha llamado la atención de Rem. Asimismo, más adelante, mientras podaba los arbustos del patio, la vigilancia de Rem y sus miradas cautelosas hacia Natsuki Subaru se hicieron cada vez más frecuentes. Cuando Natsuki Subaru volvió a sorprender a Rem observándolo, Ram, sin otra opción, solo pudo justificarlo diciendo que Rem pensaba que el cabello de Barusu estaba hecho un desastre y quería cortárselo. Y Natsuki Subaru realmente se lo creyó. Ya sea en el bucle anterior o en este, así es como ustedes dos tratan a su marido. Más allá de la pantalla, Priscilla lanzó una mirada de reojo a Rem y Ram y soltó una risa burlona. No es de extrañar que cayera en desgracia más adelante. Aquí es donde empezó todo, ¿no? Ante esas palabras, Rem fulminó instantáneamente a Priscilla con la mirada. Ram extendió la mano para detener a Rem y le dijo fríamente a Priscilla. Lady Priscilla no tiene derecho a juzgar cómo están las cosas entre nosotros y Barusu. Antes de esto, Barusu y nosotros dos nos llevábamos muy bien, y tanto Rem como yo consideramos a Barusu una persona muy valiosa en nuestras vidas. Y sin embargo, incluso mientras decía esto, Ram sintió una leve inquietud en su corazón. Eso era cierto por el momento, pero ¿cómo se desarrollarían los acontecimientos en la pantalla a partir de ahí? El comportamiento de Rem seguramente no era más que mera cautela, tenía que ser eso, ¿no? Como si reflejara sus propios pensamientos, la pantalla mostró a continuación a Rem aprovechando la oportunidad mientras limpiaba el baño para disculparse con Natsuki Subaru y pedirle perdón. Incluso le prometió a Natsuki Subaru que le cortaría el pelo al día siguiente.
Al ver esto, Ram finalmente dejó escapar un suspiro de alivio y se giró para consolar a Rem. No te preocupes. No hay prisa. Esta promesa se cumplirá una vez que salgamos de aquí. Tras decir esto, Ram no pudo evitar suspirar para sus adentros. Quizás esa era precisamente la razón de ser de este espacio. Compensar los remordimientos de todos. Pero, por otro lado, Rem no se tranquilizó ante las palabras de su hermana mayor. Con inquietud, apretó la palma de la mano con fuerza y se la llevó al pecho, sintiendo los latidos de su propio corazón. Aunque se había disculpado, su propia conducta en pantalla le hizo sentir instintivamente que algo andaba mal. Aquello no había sido una disculpa sincera, sino un disfraz que ocultaba su repulsión hacia Subaru. El descubrimiento de esta conclusión le heló la sangre a Rem, y recordó cómo en el pasado había llegado a desconfiar del rastro de bruja que aún conservaba Subaru. Pero no debería haber llegado al extremo de la verdadera repulsión probablemente. Ahora ni siquiera Rem estaba segura. Solo sentía el fuerte latido de su corazón que subía hasta su mente febril, dejándola desconcertada. La escena avanzó rápidamente hasta la tarde, cuando Natsuki Subaru fue con Rem al pueblo a comprar provisiones. Todo era exactamente igual que en el bucle anterior. Natsuki Subaru incluso fue mordido por el perrito una vez más. Otra vez ese maldito perro callejero, el mismo que hizo que mataran a mi jefe una vez. Garfield maldijo en voz alta, pero cuando vio a la niña de pelo morado que sostenía al perro, sus ojos reflejaron confusión por un instante. Espera, ¿por qué me resulta tan familiar esta niña que sostiene al cachorro? Garfield giró la cabeza, recorriendo con la mirada fila por fila los asientos de la zona del público. Pelo morado, Julius. No, no es eso. Ay. Finalmente, Garfield encontró a Meili entre la multitud. Oye, mocoso, dilo de una vez. ¿Ese perro tiene algo que ver contigo? El rostro y la expresión feroces de Garfield multiplicaban su poder intimidatorio muchas veces cuando se dirigían a un niño. Ese es mi compañero Mabeast. Se llama Guiltilau, no es un mestizo. Meili tiró del borde de la falda de Elsa, bajando la cabeza tímidamente mientras respondía. ¿Compañero? ¿Eh? Entonces eso no significa que el maldito lanzador de maldiciones que le echó una maldición a mi jefe eres tú. Los ojos de Garfield ardían de furia, como si quisiera transformarse en su forma bestial en ese mismo instante y hacer pedazos a Meili. A sus ojos, un enemigo era un enemigo, al que había que abatir sin la menor piedad, por muy lamentable que pareciera. Al oír la respuesta de Meili, casi todos los presentes en la sala de espectadores giraron la cabeza al instante y fijaron su mirada en ella. Después de todo, ¿quién podría haberlo imaginado? Que la persona con una habilidad tan cruel y venenosa resultara ser una chica que apenas había entrado en la adolescencia. HMPH, no hay necesidad de preocuparse por ella. Ya sea ella o Elsa, no son más que afiladas espadas en manos de otro, sin voluntad propia. Betty cruzó los brazos y dirigió una mirada fría hacia Roswell. Aunque Betty está furiosa porque ese niño provocó la muerte de Subaru, Betty se niega aún más a quedarse de brazos cruzados y ver cómo el cerebro detrás de todo esto anda suelto. Ante la acusación de Betty, Roswell no mostró el menor pánico. Al contrario, la admitió abiertamente y sin reservas. En efecto, todo fue guiado por el Evangelio. Contratar a Elsa y a Meili fue precisamente mi manera de someter al señor Subaru a las pruebas que necesitaba. Roswell habló con el mismo tono extraño de siempre. Esta declaración suya provocó una oleada de disgusto entre todos los presentes. Sin embargo, a Roswell no le importaba en absoluto. Cambió sus palabras y dijo, pero, hace tiempo que encontré una forma de vida que puede guiarme incluso mejor que el Evangelio. Con un fervor sin precedentes en sus ojos, extendió los brazos como si fuera a abrazar toda la pantalla que tenía delante y declaró, y ese es el señor Subaru, aquel que puede reiniciar el mundo y reescribir todas las cosas, y al mismo tiempo aquel que puede cumplir mi anhelo más preciado, el hijo elegido del destino. Tras escuchar la declaración delirante de Roswell, la sala de espectadores quedó en silencio por un momento. Vaya, este tipo es repugnante. ¿Es este el payaso pervertido Roswell del que habló mi marido? Finalmente, Krusty fue el primero en romper la inquietante calma que los rodeaba. Se acarició el brazo delgado, como si quisiera alisar la piel de gallina que le recorría todo el cuerpo. ¿Cómo es posible que no recuerde a algunas personas? No he oído nada de él desde que Subaru ascendió al trono. Me quedé pensativo un rato y luego pregunté confundido. Lo sé. Subaru dijo que le dio una patada a este tipo hasta matarlo hace mucho tiempo, como a un perro callejero en la cuneta. Anastasia soltó una risita, sin mostrar el menor respeto por la dignidad de Roswell. Roswell, que oyó claramente la conversación entre las mujeres, se puso rígida, incapaz de mantener por más tiempo esa actitud serena y pausada. Lo siento, queridas hermanas, y a todos los demás. Aunque nunca dañé los recuerdos del gran hermano, reflexionaré sobre la versión de mí misma que aparece en la pantalla. Meili hizo una reverencia a todos en señal de disculpa, luego levantó 3 dedos e hizo un juramento. Y una vez que salgamos, Meili sin duda compensará a gran hermano como se merece.
Al decir esto, Meili esbozó una sonrisa radiante y adorable. Nadie tenía nada que decir al respecto, y todos volvieron la vista a la pantalla. Las compras de provisiones pronto llegaron a su fin, y Natsuki Subaru y Rem emprendieron el camino de regreso a casa bajo el sol poniente. Los dos charlaron alegremente durante el trayecto. El ambiente era armonioso y, poco a poco, se fue volviendo más relajado. Poco después, la escena cambió al interior de la habitación de Natsuki Subaru, donde Emilia sustituía a Ram y supervisaba las clases de lectura y escritura de Natsuki Subaru. Por su parte, Natsuki Subaru aprovechó la oportunidad para invitar nuevamente a Emilia a tener una cita al día siguiente. Mañana hará buen tiempo. Emilia se apoyó en la ventana, contemplando el patio bañado por la luz de la luna, con una sincera sonrisa que se dibujó en su rostro. Y será un día inolvidable. Natsuki Subaru se acercó a Emilia, mirando fijamente la luna en el cielo nocturno que se veía por la ventana. Porque no lo sabía, sería capaz de reescribir el final en el que había sido asesinado en silencio y sin dejar rastro en el bucle anterior, y así vivir para ver el mañana. Sin duda lo harás, Subaru. Rem cruzó las manos y las juntó con fuerza, pidiendo un deseo para Natsuki Subaru. Esperaba que ocurriera un milagro y que Subaru superara esa noche sano y salvo. Aunque, en el fondo, ella ya sabía que era imposible. El Subaru que aparecía en la pantalla aún no había obtenido ninguna información sobre cómo había muerto en el bucle anterior. Así que, también esta vez, volvería a morir mientras dormía. Los ojos de Rem se enrojecieron al pensar en ello con tristeza. Los demás también se dieron cuenta de esto, pero lo único que pudieron hacer en ese momento fue ofrecer en silencio sus bendiciones a Natsuki Subaru. Tras despedir a Emilia, Natsuki Subaru se sentó tenso en el taburete de su habitación, esperando en silencio. Resolvamos esto, oh señor destino. Esta noche no dormiré en absoluto. Natsuki Subaru esbozó una pequeña y valiente sonrisa en la comisura de sus labios. Asimismo, daré la bienvenida al esperanzador amanecer de mañana. Dicho esto, dejó escapar un suspiro. Esta vez parece que he hecho las cosas de forma completamente diferente a la última vez, pero al menos me llevo bien con Ram y Rem. Si hay algo de lo que arrepentirme, probablemente sea de no haberle dado las buenas noches a Betty antes de acostarme. Debería haberle dado las gracias como es debido. Mientras pensaba esto, los párpados de Natsuki Subaru se volvieron pesados y se quedó dormido. Subaru. El lindo rostro de Betty ya estaba bañado en lágrimas mientras miraba a Subaru en la pantalla con tristeza, sintiendo que nunca antes había deseado tanto verlo. ¿Qué es esto? Natsuki Subaru, que ya había cerrado los ojos por el sueño, sintió de repente un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Esto es malo, esto es, La expresión de Natsuki Subaru se retorció del dolor, casi vomitando todo lo que tenía en el estómago. Alguien. Con todas sus fuerzas, utilizando los últimos vestigios de su vigor, se incorporó y salió tambaleándose de la habitación hacia el pasillo. Que alguien, por favor, salve. Subaru, abre una puerta, solo abre una puerta, por favor. Al menos así yo, más allá de la pantalla, Betty gritó con fuerza, pero entonces, como si recordara algo, todo su cuerpo se puso rígido. No, si se trataba de ella de este periodo. Frente a un Subaru que ya no tenía salvación después de que la maldición se activara, probablemente. Unas lágrimas resbalaron silenciosamente por el rabillo del ojo de Betty. Su expresión era de angustia. No sabía cómo mirar a Subaru a la cara. De hecho, la mujer que aparecía en la pantalla ya había percibido el estado de Subaru en el pasillo, ¿no es así? Y sin embargo, optó por hacer la vista gorda. ¿Era Betty? Como no quería ver a un conocido en los momentos previos a su muerte, se quedó de brazos cruzados y no hizo nada por Subaru. Betty lloró y rió a la vez, deseando poder volver a la pantalla y darle una buena bofetada a su yo del pasado. Subaru se dirige hacia mi habitación. Quiere pedirme ayuda. Aunque hace apenas un momento, Emilia, al igual que antes en la capital real, había recuperado por completo los recuerdos de Natsuki Subaru durante el arco de la mansión. Pero al ver a Natsuki Subaru en la pantalla luchando tan desesperadamente, confiando en su instinto de supervivencia para ir a su habitación y rogarle ayuda, sintió un dolor punzante en el corazón. Lo que viene a continuación es, espera, no. Entonces Emilia recordó de repente el destino que le aguardaba a Natsuki Subaru en la pantalla, y dejó escapar un grito de alarma y dolor. Natsuki Subaru tropezó hacia adelante. Estrépito. Pero a medida que se acercaba gradualmente a la habitación de Emilia, un sonido de cadenas raspando y arrastrándose por el suelo provino del pasillo, más adelante. ¿Por qué se oye de repente el sonido de cadenas? Otto frunció el ceño, confundido. Cuanto más escuchaba, más familiar le parecía el sonido. Hasta que, de repente, tuvo una revelación. Este tipo de sonido, es un mayal de maza, y la persona que usa este tipo de arma, Otto, instintivamente, dirigió una mirada furtiva hacia Rem, con el corazón a punto de estallar de pavor. El señor Natsuki, acercándose a estas horas de la noche a la habitación de Lady Emilia, la persona de esta mansión que más necesitaba protección. Además, Rem llevaba tiempo sospechando de él debido a su comportamiento descuidado y despistado. Podría ser que la señorita Rem esté a punto de
Y si Otto pudo pensar en esto, entonces, por supuesto, Ren, sentada en su asiento, también se había dado cuenta. Se puso de pie de inmediato, mirando fijamente el oscuro pasillo que se veía en la pantalla, y rezó con el corazón tembloroso. Que no sea ella, por favor, que no sea ella. Ren miró con los ojos inyectados en sangre, como una jugadora que sabe que está a punto de perder pero se niega a aceptar la realidad. Natsuki Subaru se detuvo en seco, jadeando con dificultad, y al mismo tiempo dejó escapar un sonido de desconcierto. Sin embargo, al instante siguiente, como un saco de arpillera desgarrado, salió disparado por los aires por un arma contundente que apareció de la nada. Subaru. Marido. Señor Subaru. Más allá de la pantalla, todos aquellos cuyos nervios habían estado a flor de piel todo el tiempo, no pudieron evitar gritar alarmados. Sus corazones, que colgaban de dolor, finalmente murieron, y así todos los rostros se volvieron serios. Garfield golpeó con fuerza el reposabrazos de su asiento con el puño, con expresión fea y los dientes apretados. Y en ese mismo instante. Ruido sordo. Un fuerte ruido a su lado atrajo de inmediato la atención de todos. Rem se desplomó débilmente de rodillas en el suelo, mordiéndose los labios con tanta fuerza que sangraron profusamente, manchándole toda la barbilla. Así es, eso fue. En esa imagen fugaz, Rem había captado claramente la forma del arma que había lanzado a Natsuki Subaru por los aires. Era su mayal matutino. Al pensar en esto, Rem se llevó de repente las manos a la cabeza, porque justo ahora había sentido que su visión se volvía borrosa. Pero inmediatamente sacudió la cabeza con fuerza, obligándose a recomponerse. Solo porque, tuvo que obligarse a mirar detenidamente lo que le había hecho a Subaru. Aplastar. Tras caer al suelo, Natsuki Subaru escupió una enorme cantidad de sangre fresca, mezclada con fragmentos de sus órganos internos. ¿Qué está sucediendo? Natsuki Subaru se obligó a mantenerse consciente, tratando de averiguar qué había sucedido, solo para notar varias gotas de líquido que le caían sobre la cara. Alzó la vista y descubrió que su brazo izquierdo, completamente amputado, colgaba de la lámpara de araña que estaba sobre su cabeza. Al darse cuenta de lo que había sucedido, Natsuki Subaru dejó escapar un grito horrible y agonizante. Entonces una figura se acercó a Natsuki Subaru, y el mayal de la estrella matutina se balanceó hacia abajo para golpear su frágil cabeza. Con un chapoteo, uno de sus ojos reventados rodó hasta los pies del atacante. La luz de la luna que entraba por la ventana del pasillo iluminaba el uniforme de sirvienta blanco y negro que vestía la atacante. Bleurk. En el momento en que Ren vio el brazo izquierdo amputado de Natsuki Subaru, ya había vomitado incontrolablemente. Pero incluso mientras vomitaba, de una manera casi autodestructiva, miraba fijamente con los ojos inyectados en sangre, con la mirada fija en la escena que aparecía en la pantalla frente a ella. Sin embargo, en cuanto vio cómo el ojo de Natsuki Subaru se detenía a sus pies, su ánimo se derrumbó por completo. La mano de Subaru, el ojo de Subaru. Todo fue obra mía. Rem tembló mientras extendía ambas manos. Su mente se nubló, y la suciedad y la bilis de sus manos se transformaron en un abrir y cerrar de ojos en la sangre que brotaba de las heridas de Natsuki Subaru. En un instante, su cabeza estalló con un zumbido, como si se hubiera activado un mecanismo de protección, evocando sin cesar cálidos recuerdos del tiempo que había pasado con Natsuki Subaru. Su confesión en el dormitorio de que quería convertirse en la criada exclusiva de Subaru, su encuentro en el pasillo. Aún más atrás en el tiempo estaba su vida matrimonial con Subaru. Esa había sido su época más feliz. Los recuerdos seguían reproduciéndose rápidamente, hasta llegar a la azotea abandonada de la capital real, donde había aceptado la petición de Natsuki Subaru de huir juntos de ese país. Esperar. ¿Era cierto? Porque recordaba que, allá arriba en esa azotea, le había hecho a Natsuki Subaru una gran y apasionada confesión. Que ella le había ayudado. Que él, el héroe de Rem, se había recompuesto y había afrontado las dificultades que se avecinaban. No, está mal, está todo revuelto, todo está revuelto. Rem se agarró la cabeza, y las lágrimas brotaron sin control de sus ojos presa del pánico. Los recuerdos seguían presentes, pero en los bordes de las imágenes recordadas, aparecían de vez en cuando manchas de puntos negros que se expandían cada vez más. En la mansión, se había mostrado cautelosa pero a la vez furiosa hacia Subaru, quien estaba impregnado del persistente aroma de la bruja, con incluso un leve rastro de afecto. Al ver esas entrañables escenas en las que Rem estaba con Natsuki Subaru, charlando y discutiendo, no pudo evitar que una leve sonrisa asomara en la comisura de sus labios. Sin embargo, al instante siguiente, los puntos negros que flotaban en medio de esas escenas se expandieron repentinamente, como si arrancara a la fuerza un trozo de esos hermosos recuerdos e insertara en su lugar la imagen de ella destrozando el brazo de Natsuki Subaru con el mayal de la estrella matutina. No quiero esto. Rem lloró y gritó al derrumbarse, sintiendo únicamente un terrible dolor de cabeza. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Todo a su alrededor temblaba al ritmo de las imágenes que se mostraban en ese marco negro que representaba la desesperación. Esa mañana, cuando terminó el incidente de la bestia mágica.
Ya que Ram ha perdido su cuerno, que Rem ocupe su lugar, nadie nace para ser un sustituto, sonriamos, abracémonos y hablemos libremente del mañana, charlar y reírme del futuro con un Oni es mi sueño. Las cálidas voces de Subaru, una tras otra, resonaban en sus oídos. Siempre que pensaba en ellas, su corazón rebosaba de fuerza. Sin embargo, incluso estos. Rem jadeaba con dificultad mientras observaba cómo el rostro de Subaru, que en su recuerdo alguna vez lució una sonrisa radiante, era reemplazado por puntos negros que daban lugar a la imagen de un Subaru cubierto de sangre. Incluso las voces en sus oídos se transformaron, con un silbido crepitante, en los gemidos de agonía que Subaru dejó escapar cuando su hombro izquierdo quedó completamente aplastado, junto con las débiles acusaciones que provenían de otra versión de sí misma. Fuiste tú lo mataste, tú mataste a Natsuki Subaru. La desesperación se extendía. Finalmente, la imagen que Rem vio se congeló en el ojo de Natsuki Subaru, que rodó hasta detenerse a sus pies. Rem miró fijamente el globo ocular de Natsuki Subaru, como si estuviera observando a través de esa pupila desenfocada al Natsuki Subaru que se escondía en su interior. Jajaja. Las comisuras de sus labios se abrieron, la curva se hizo cada vez más ancha, y entonces dejó escapar la risa más desesperada y perturbada hasta el momento, como si pudiera atravesar el tiempo y el espacio. Rem, sí que es muy perezosa, después de todo. La conmoción había sido demasiado grande para ella, y Rem se había desmayado. De común acuerdo, todos dejaron un espacio vacío para que pudiera recostarse y descansar. Al ver a Rem así, todos sintieron una punzada en el corazón. Incluso Rem, que amaba tan profundamente a Natsuki Subaru, una vez lo había matado. Entonces, entre todos ellos estrechamente relacionados con Natsuki Subaru, ¿cuántos habían matado, humillado o provocado la muerte de Natsuki Subaru, directa o indirectamente? Solo Pristilla y los otros 3 candidatos a la realeza fueron la excepción. Por muy orgullosa que fuera, Pristilla, naturalmente, no creía que jamás haría daño al hombre que amaba. Porque desde la primera vez que conoció a Natsuki Subaru, le pareció un hombre bastante interesante. Subaru había actuado como un héroe al rescatar a una damisela perdida y acorralada en un callejón por unos rufianes, e incluso le había enseñado cómo era realmente una manzana, atreviéndose a decirle la pura verdad. Ya fuera por la franqueza con la que Subaru hablaba o por su actitud despreocupada y relajada hacia ella, todo ello tocaba precisamente los puntos que la excitaban, despertando en ella curiosidad por el hombre que tenía delante, y un deseo de conquistarlo. Una vez que una mujer siente curiosidad por un hombre, lo que sigue naturalmente es que se enamore de él. Así pues, también podría decirse que se enamoró de Natsuki Subaru a primera vista. El amor entre ella y Subaru, al igual que ella misma, estaba bendecido por los cielos. Perfecto e impecable. Por otro lado, Felt estaba radiante, pues le debía la vida a Subaru desde que vivía en los barrios bajos, cortisos. Aunque, al fin y al cabo, también fue ella quien más tarde envió un mensaje a Reinhardt y salvó a Subaru. Pero en cualquier caso, la persona con menos probabilidades de hacerle daño a Subaru era ella. Al fin y al cabo, también había un caballero íntegro como Reinhardt. Anastasia lo pensó bien. Su propio encuentro con Subaru había sido bastante normal. En aquel entonces, ella vivía con tanto cansancio, calculando esto y haciendo cálculos día tras día, solo para seguir perdiendo al final, sin ganar absolutamente nada. Vivir como lo hacía ahora era realmente muy agradable. Krushch cruzó los brazos con un dejo de preocupación, apretando la magnífica plenitud de su pecho hasta formar un profundo escote. Su primer encuentro con Subaru, lástima que no pudiera recordarlo. Le preocupaba haberle hecho daño. Como hermana mayor, Ram asumió naturalmente la responsabilidad de cuidar de Rem. Con ternura, limpió las manos y la cara sucias de su hermana pequeña, suspirando en silencio. Como hermana mayor, ¿cómo iba a ignorar lo que había hecho Rem en la pantalla? Simplemente había decidido dejarlo pasar. Si es así, entonces comparto tu culpa, Rem. Ram dejó escapar un suspiro bajo. Poco después, Natsuki Subaru volvió a despertar en la lujosa cama. ¡Ah, mi mano izquierda! Natsuki Subaru gritó de terror, incorporándose bruscamente en la cama. Pero al ver a Rem y Ram frente a él, abrazados y temblando, asustados por el alboroto que había provocado, rápidamente controló su expresión. ¿Regresar de nuevo por la muerte? Y, como era de esperar, ¿otra vez no se acuerdan de mí? Ya veo, así que hasta este momento Barusu todavía no se ha dado cuenta de que quien lo mató anoche fue Rem. Ram suspiró aliviado al verlo. Decir eso podría ser un poco despreciable. Pero de esta manera, por el momento, no tendría que temer ver ciertas escenas que no quería ver aparecer en la pantalla. Es la primera vez que pienso que la habilidad del señor Natsuki, este llamado regreso por muerte, la capacidad de restablecer recuerdos, no es tan mala. Otto dijo con impotencia. Después de todo, la impresión que la señorita Rem tuvo del señor Natsuki en el bucle anterior probablemente no fue nada buena, ¿verdad? Todos quedaron sumidos en un silencio incómodo. Esto no era solo malo, ¿acaso no habían visto cómo le sacaban los ojos de un golpe? Bien, hagámoslo de nuevo. Natsuki Subaru de esta mañana, reinicia.
Para disipar el miedo de las dos hermanas Rem y Ram, Natsuki Subaru se quitó las sábanas de encima y se puso de pie sobre la cama con las manos en las caderas, adoptando una pose ridícula y tonta mientras hablaba. Al ver esto, las dos hermanas que estaban frente a él se calmaron. Su temor inicial se transformó en curiosidad y recelo hacia Natsuki Subaru. ¡Qué gentil! Nunca antes había visto este lado del señor Subaru. Las orejas de gato que lucía Ferris, la chica gato, se crisparon, y una leve expresión se reflejó en sus ojos, que habían permanecido tan inmóviles como agua estancada. Cuanto más tiempo pasaba con Lord Subaru, más comprendía el lamentable destino de ser tratada por él como nada más que una herramienta. En realidad, sabía que revivir al cuarto príncipe en sus recuerdos no era más que una meta vaga e intangible. Sin embargo, no podía obligarse a abandonar ese empeño. En definitiva, siguió a Lord Subaru para resucitar a su Alteza, o utilizó el pretexto de resucitar a su Alteza para seguir a Lord Subaru. Ya no podía decirlo, porque siempre se estaba engañando a sí misma. Pero, la felicidad relajada de su tiempo diario con Lord Subaru, y las discusiones ocasionales con él, le permitían olvidar brevemente ese vacío, esa sensación de vacío, de haber perdido la mayoría de sus recuerdos, como si hubiera olvidado a la persona más importante de su vida. Era como si le hubieran arrancado salvajemente un gran trozo del corazón. Cuanto más se acercaba al señor Subaru, más anhelaba ese calor que era como saciar la sed con vino envenenado. Pero al mismo tiempo, cuanto más se acercaba, más podía percibir la verdadera naturaleza del frío corazón de Lord Subaru, un corazón que, al igual que el suyo, se había sumido en una quietud absoluta y mortal. Entre los dos, era como si fueran erizos en un día de invierno gélido y desapacible, deseando abrazarse, pero solo consiguiendo herirse mutuamente en el momento en que realmente se acercaban. Y así, pidió un deseo: poder regresar al pasado. Ojalá pudiera encontrarse con el señor Subaru, que aún no había sido herido en el corazón, que todavía conservaba esa pasión oculta en lo más profundo de su ser. Ferris pensó: si así fuera, seguramente se acercaría a Subaru, lo abrazaría, en su estado más apasionado y perfecto. Después de todo, Subaru se había convertido hacía mucho tiempo en todo su mundo. Tras separarse de Rem y Ram, Natsuki Subaru decidió dar un paseo para despejar su mente y, de alguna manera, acabó entrando en el archivo prohibido de Betty. Así que simplemente se dedicó a ordenar sus pensamientos allí. Tras dar vueltas alrededor de Betty durante un buen rato, su ánimo se calmó y entonces Betty le instó a marcharse. Pero estábamos hablando de Natsuki Subaru. No paró de hablar, hizo algunos comentarios sarcásticos y luego Betty lo lanzó con uno de sus hechizos de impacto contra un matorral lleno de barro en el piso de abajo. El tiempo transcurrió rápidamente. Al poco tiempo, Natsuki Subaru volvió a estar sentado en el comedor. Ante la oferta de Rosual de concederle cualquier deseo que quisiera, Natsuki Subaru golpeó la mesa una vez más. Por favor, déjenme quedarme en la mansión como un parásito. Esta vez, Natsuki Subaru cambió de estrategia y decidió dejar de ser un sirviente y de malgastar su valioso tiempo de recopilación de información en tareas interminables. Después de eso, se convirtió en la persona más ociosa de toda la mansión. Comenzó su reconocimiento de la mansión: la cocina, el baño, el vestidor. Revisó minuciosamente cada lugar donde pudiera esconderse el enemigo que podría matarlo. Sin embargo, aunque sus movimientos eran sigilosos, era inevitable que en el comedor se encontrara con Rosual, quien por alguna razón había ido allí, y entonces fue otro largo y agotador momento de aliento. Tras este incidente, actuó con aún más cautela. Mientras recababa información, tampoco se olvidó de ganarse la simpatía de Rem y Ram, haciendo todo lo posible por entablar una buena relación con ellos. Solo que, cada vez que Rem se encontraba con él, actuaba de forma educada pero distante. Incluso cuando se acercaba para entablar una conversación, Rem no hablaba con él más de 3 frases antes de salir corriendo, dejando a Natsuki Subaru completamente exasperado. ¿Es la diferencia de estatus, no? Frederica murmuró pensativa. La niña Rem siempre ha desconfiado de los extraños en la mansión. Desde su punto de vista, ahora hay una amenaza potencial que come y bebe gratis todos los días y deambula por todas partes, así que es natural que actúe de esta manera. Ese idiota de Barusu, yendo y haciendo otra vez algo tan irreflexivo. Ahora el respeto de Rem por Barusu va a caer en picado hasta el cero absoluto. Ram se inquietó ansiosamente, pues la escena del bucle anterior, en la que Rem trataba a Natsuki Subaru con tanta frialdad, volvía a aflorar en su mente. Pero Natsuki Subaru no se rindió. Se aferró firmemente a su objetivo de construir una buena relación con Rem y Ram, y durante estos pocos días hizo un progreso decente. Cabe mencionar que durante ese tiempo también encontró un momento para pedirle ayuda a Betty, que lee muchos libros y tiene amplios conocimientos. Y de ella aprendió con éxito sobre la habilidad que lo había debilitado y provocado su muerte durante el primer y segundo ciclo. Era precisamente lo que se conoce como una maldición. Por desgracia, incluso después de devanarse los sesos durante horas, seguía sin poder averiguar exactamente cuándo aquel misterioso lanzador de maldiciones se había acercado a él y le había implantado la maldición en el cuerpo. Esto es un excelente progreso. Seguramente, cuando el señor Natsuki vuelva al pueblo y se encuentre con ese perro, el único que le mordió la palma de la mano, el que tuvo un contacto profundo con su cuerpo, empezará a sospechar, ¿no es así?
Otto se animó y, rebosante de alegría, lanzó un puñetazo feroz al aire vacío que tenía delante. Esto, debería, ser así. Al oír esto, Emilia, apartada a un lado, bajó la cabeza con un gesto de culpabilidad y se quedó mirando el suelo bajo sus pies, como si pudiera encontrar una flor entera floreciendo en él. ¿Cómo se suponía que iba a decirles a los demás que Subaru había cometido otro error garrafal en este ciclo, preguntando urgentemente en línea? Los días pasaron volando. Por la tarde, Natsuki Subaru, tras regresar a su habitación, se acercó a la mesa de madera y aprovechó su tiempo de descanso para hojear una colección de cuentos de hadas con el fin de practicar la lectura. Poco después, Ram abrió la puerta de un empujón y entró directamente. Disculpen la interrupción, el invitado está estudiando. Ram se acercó llevando una bandeja y, al ver la colección de cuentos de hadas sobre la mesa, dijo con cierta sorpresa. Oye, estás siendo muy grosero, ¿sabes? Al menos soy un invitado aquí. Un parásito que vive bajo el techo de otra persona. Así lo entiendo yo, invitado. En comparación con Ram se mostraba mucho más relajada al interactuar con Natsuki Subaru en privado. Aunque había venido ostensiblemente para llevarte a la invitada Natsuki Subaru. Al final, se sintió como en casa, sentada en el borde de la cama de Natsuki Subaru y dando pequeños sorbos con elegancia a la taza de té que tenía en la mano. ¿Qué tal van los estudios del huésped? Ram preguntó con indiferencia. ¿Cómo decirlo? En estos libros de cuentos de hadas he sentido un choque entre el conocimiento y el sentido común. Quizás a esto le llaman intercambio intercultural. Hablando de la colección de cuentos de hadas, a Natsuki Subaru de repente se le ocurrió algo y le propuso matrimonio a Ram. Permítanme presentarles también algunos cuentos de hadas de mi ciudad natal, como el Oni Rojo Llorón y otros similares. Natsuki Subaru siguió hablando sin parar, pero de repente vio que Ram, que estaba frente a él, se quedaba paralizado por un momento al oír el nombre del cuento de hadas que acababa de mencionar. ¿El Oni Rojo Llorón? La expresión de Ram se alteró ligeramente. Aunque no cambió mucho, delataba claramente una sensación de sorpresa. ¿Ram quiere oírlo? Natsuki Subaru arqueó una ceja, sin esperar que Ram se interesara por los Oni, aunque solo fueran seres de un cuento de hadas. Entonces, por favor, préstame atención. Dijo Natsuki Subaru con una sonrisa. El Oni Rojo Llorón, así que el pueblo natal de Subaru también tiene una historia parecida. Me pregunto de qué tratará. Ram miraba fijamente la pantalla con la mirada perdida, absorta en sus pensamientos, plenamente consciente de por qué la imagen de sí misma se había congelado. Si tenía que decirlo, ¿acaso no era ella misma un Oni Rojo? Sentía verdadera curiosidad. ¿Qué tipo de historia resultaría ser la que contaba Barusu? Hace mucho, mucho tiempo, en lo profundo de las montañas, vivían dos amigos muy unidos. Un Oni rojo y un Oni azul. Natsuki Subaru sacó dos plumas de ave para interpretar los papeles del Oni azul y el Oni rojo respectivamente, balanceando sus manos izquierda y derecha de un lado a otro. El Oni rojo anhelaba vivir en armonía con los humanos de la aldea al pie de la montaña, pero en el momento en que la gente vio su apariencia de Oni, tuvieron demasiado miedo para acercarse. Y así, para ayudar al Oni rojo, el Oni azul ideó un plan para que un Oni bueno ahuyentara a un Oni malvado. Fuera de la imagen, la expresión de Ram se desvaneció al oír estas palabras. Dado que, en realidad, solo era un cuento de hadas, era bastante fácil adivinar cómo se desarrollaría la historia. El plan del Oni azul era, sin duda, hacerse el villano solo y exiliarse, a cambio de la felicidad de su amigo el Oni rojo. Una historia muy sencilla, pero de alguna manera Ram sintió que resonaba ligeramente con ella. Se había equivocado. No era la Oni roja de la historia, sino la Oni azul, que se sacrificaba por los demás. Aquella noche, cuando ella era pequeña, la aldea del clan Oni fue atacada por el culto de la bruja. Para salvar a Rem, ella había pagado voluntariamente el precio de que alguien le cortara su propio cuerno, a cambio de asestar ese golpe crucial. Y a partir de entonces, pasó de ser una genio prodigiosamente dotada del clan Oni a convertirse en la hermana mayor inútil que tenía que depender de Rem para sobrevivir. No tenía remordimientos ni quejas, igual que el Oni azul de la historia. El plan fue un gran éxito. El Oni rojo se hizo amigo de los humanos. Pero en medio de aquellos días ahora tan animados, una parte del corazón del Oni rojo se sentía vacía. Desde entonces, el Oni azul nunca volvió a verlo. Al oír esto, Ram, sentada erguida en la cama, apretó inconscientemente los dedos alrededor del asa de su taza de té. La luz del sol poniente se filtraba por la enorme ventana e iluminaba el rostro de Ram, tiñendo su expresión de una melancolía ambigua, como si estuviera sumida en sus pensamientos, o tal vez encontrando algún tipo de resonancia en la historia. Un día, el Oni rojo no pudo soportarlo más e hizo un viaje especial a la morada del Oni azul, solo para encontrar la puerta principal cerrada con llave, con una nota cuidadosamente escrita pegada en la puerta. La nota la escribió el Oni azul. Oni rojo, por favor, llévate bien con los humanos y vive feliz. Si sigo relacionándome contigo, podrían llegar a considerarte también un demonio maligno. Por eso he decidido emprender un viaje, pero jamás te olvidaré. Adiós, y cuídate mucho.
Tu amigo para siempre, escrito por el Oni azul. El Oni rojo sostenía la nota, leyéndola una y otra vez, sollozando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Natsuki Subaru dejó escapar un largo suspiro y dijo, el fin. Ese Oni rojo es un idiota, y el Oni azul es un idiota aún mayor. Fuera de la imagen, Ram refunfuñó. El Oni azul, que se dejó odiar para lograr la felicidad de su amigo. El Oni rojo, que arrastró a otros a su propio deseo y, por lo tanto, perdió al Oni azul. Y el final, donde se separan al final, sin que se vislumbre su reencuentro por ningún lado, ese fue el peor error de todos. Y sin embargo, qué parecidas eran ella y el Oni azul. Desde que se le rompió su propio cuerno, temía que su propia deficiencia arrastrara a Rem hacia abajo. Igual que, el Oni azul que temía que la cercanía del Oni rojo con él hiciera que este último también fuera tachado de Oni malvado. Entonces, ¿qué pasaría con el final para ella y Rem? ¿También serían separadas, como el Oni azul y el Oni rojo? No, seguro que no. Ram, que había estado deprimida, sintió de repente una figura cálida y confiable que afloró en su corazón, junto con el sueño que había tenido aquella noche al borde de la muerte. Barusu, Rem, prometimos que seríamos una familia. Un brillo intenso apareció gradualmente en los ojos de Ram. Ram era muy inútil, así que no podía estar segura de si algún día acabaría siendo una carga para Rem, repitiendo el error del Oni azul. Pero con Barusu era diferente. Era un hombre fuerte y confiable, y también la persona a la que ambas hermanas amábamos. Entonces, estaría bien. Ya no había nada que temer del futuro. Pensando esto, Ram giró la cabeza y miró con ternura a Rem, que yacía en sus brazos. Aunque Rem le había hecho a Barusu cosas tan excesivas e imperdonables en el pasado. Pero no pasaba nada. Ella actuaría como puente para mediar entre los dos. Ella se llevaría a Rem consigo para pasar el resto de sus vidas expiando sus culpas ante Barusu. Ram parpadeó y, tras reflexionar un buen rato, se dio cuenta. Si solo se trataba de eso, entonces el hecho de que se hubiera dedicado en cuerpo y alma, completamente sola, a reconocer a Barusu como su maestro hasta ahora no parecía del todo suficiente. Tal vez debería ayudar a Barusu a reunir más, aunque las personas que vinieran después tendrían que ser de un estatus aún más bajo que el de ella. En la mañana del cuarto día en la mansión, Natsuki Subaru informó formalmente a Emilia y a los demás de su decisión de abandonar la mansión y dirigirse a la capital real. Espera, ¿me he perdido algo? ¿Por qué Natsuki-san ha renunciado a una situación tan favorable y ha decidido marcharse? Otto se aferró a su sombrero y dejó escapar un chillido agudo y explosivo, murmurando con incredulidad. ¿Podría ser que Natsuki-san esté planeando escaparse? Otto. ¿Qué clase de tonterías derrotistas estás diciendo, imbécil? Creo que vos no es de los que dan media vuelta y huyen antes de la batalla. Garfield mostró los dientes y replicó con disgusto. Ram suspiró para sus adentros. Si Barusu realmente había huido de la mansión, tal vez eso no fuera tan malo. Gracias a su clarividencia, que lo acompañaba en todo momento, en cuanto él se metía en problemas, ella podía avisar a Ren para que fuera a ayudarlo de inmediato. Pero por alguna razón, al pensar en esto, Ram sintió una leve inquietud en su corazón. Al alzar la vista, vio que la imagen en la pantalla seguía en reproducción. Como invitados que habían pasado 3 días con él, Ren, Ram y Rosual bajaron al vestíbulo del primer piso para despedir a Natsuki Subaru. ¿Empacaste la comida, el agua potable y el mineral Ramat? Emilia, visiblemente nerviosa, ayudó a Natsuki Subaru a comprobar si faltaba algo en su equipaje. Entonces frunció los labios con insatisfacción. ¿En serio, Subaru? Podríamos haberte enviado a la capital real en un carruaje de dragones, y aún así elegiste ir a pie. Natsuki Subaru se rascó la cabeza y restó importancia al asunto con una sonrisa. A esto le llaman experimentar las costumbres y los paisajes locales de un país extranjero. Ja, idiota Barusu, una excusa tan endeble seguramente hará que la gente sospeche, ¿no? Ram se llevó una mano a la frente y negó con la cabeza con un suspiro. Después, Natsuki Subaru no perdió más tiempo. Tras despedirse de todos, entró en el bosque. Sin embargo, no se dirigió hacia la capital real. En cambio, giró a mitad de camino por un pequeño sendero que ya había explorado varios días antes, y se dirigió hacia un acantilado escondido. Desde esa posición privilegiada, podía observar con claridad cualquier movimiento dentro de la mansión. «Barusu va». Ram gritó, con expresión ansiosa. Si su suposición era correcta, entonces, aunque las acciones de Barusu parecían secretas, en realidad estaban todas bajo la vigilancia de su clarividencia. Y además, ya le había avisado a Ren de su comportamiento anormal. La expresión de Ram era grave. ¿Acaso la tragedia estaba a punto de repetirse una vez más? Espera aquí. En cuanto aparezca ese tipo que acecha en las sombras, iré a detenerlo. Natsuki Subaru sacó el reluciente cuchillo de cocina de acero que había robado de la cocina y lo sostuvo frente a él, a la altura de su línea de visión. Si se enteraran de que estoy usando un cuchillo de cocina para algo así, seguro que me regañarían, ¿verdad? Natsuki Subaru soltó una risa amarga. Con un solo cuchillo como ese, no hay manera de que pueda detener a un enemigo capaz de invadir la mansión, ¿verdad? Que Subaru sea tan imprudente es, sin duda, un tanto, imprudente. Julius se llevó una mano al pecho y habló con voz baja y abatida.
No, al contrario, este anciano considera que mi benefactor tiene gran coraje y audacia. Wilhelm dijo pensativo. Desde la perspectiva de mi benefactor, él sería el objetivo principal del enemigo como punto de ruptura porque es el más débil. Pero ¿y si en cambio se mantiene en las sombras? Todos en la mansión están lejos de ser débiles, pero si fueran sorprendidos por un ataque, podrían encontrarse en desventaja. En ese momento, si mi benefactor se uniera repentinamente a la batalla, habría una gran posibilidad de cambiar el rumbo de la guerra. Así que, aunque mi benefactor todavía es muy inexperto, al mirarle a los ojos, comprendo que hace mucho tiempo que ha fortalecido su determinación. Mientras hablaba, Wilhelm sonrió levemente y dirigió su mirada a la pantalla, donde la imagen que se reproducía parecía corroborar sus palabras. Natsuki Subaru se sentó con la espalda apoyada en un gran árbol cercano, con la mirada perdida. Uno tras otro, los recuerdos del tiempo que había pasado con Rem y Ram a lo largo de los 3 bucles hasta el momento afloraron en su mente. Realmente no quiero morir. Natsuki Subaru murmuró aturdido. Pero más allá de eso, no quiero que mueran todos los demás. Cambiando de tono, Natsuki Subaru miró su propio rostro reflejado en el cuchillo de acero que tenía delante y dijo con expresión resuelta. Cada vez que ocurra el regreso por muerte, aunque todos olviden el tiempo que pasamos juntos antes, lo grabaré en mi corazón. En el instante en que se pronunciaron esas palabras, todos los que estaban fuera de la pantalla guardaron silencio al instante, y un rastro de respeto surgió en el corazón de cada uno de ellos al unísono. ¡Qué promesa tan solitaria! Esto les hizo recordar inevitablemente la enorme presión que había soportado aquella Natsuki Subaru, madura y confiable, para llegar hasta el día de hoy. Solo Ram, con los nervios a flor de piel, no tenía tiempo para pensar en nada más en ese momento. Al contemplar a Natsuki Subaru en la pantalla y ver cómo el sol se ponía gradualmente en el oeste, su corazón se aceleró repentinamente y la inquietud que sentía creció como la maleza. De repente, mientras miraba fijamente la imagen en la pantalla, dio un sobresalto violento. Ya viene. Un chillido agudo y repentino, el sonido de algún arma raspando y comprimiendo el aire, resonó repentinamente junto al oído de Natsuki Subaru. Estallido. En el momento crítico, Natsuki Subaru se lanzó hacia adelante, provocando que el arma que se aproximaba fallara y se estrellara violentamente contra el tronco del árbol que tenía al lado, haciendo que salieran volando astillas de madera. Pero Natsuki Subaru ya estaba sentado al borde del precipicio, y este movimiento lo hizo caer directamente hacia el fondo del abismo. Una poderosa sensación de ingravidez lo invadió, el viento aullaba junto a sus oídos, pero Natsuki Subaru no mostró pánico alguno. En cambio, reveló una sonrisa triunfal. Bien, lo vi claramente. Es un martillo meteórico. El atacante es la misma persona de aquella noche. Mientras pensaba esto, Natsuki Subaru estaba a punto de estrellarse contra el fondo del abismo. Pero no se hizo añicos como cabría imaginar. En cambio, una fuerza inmensa y arrolladora surgió de su cintura. El otro extremo de la cuerda que se había atado a la cintura de antemano estaba conectado al tronco del árbol más grueso y robusto de todos. Y así, a menos de 1 metro del suelo, se detuvo justo a tiempo, y su caída quedó truncada. Bien, ahora viene la liberación de emergencia. En un abrir y cerrar de ojos, Natsuki Subaru desabrochó la pequeña hebilla que había colocado previamente en la cuerda. Aunque a esas alturas ya estaba tan tenso que tenía la cabeza empapada en sudor, aún así sonrió, esbozando una sonrisa. Es Rem-san otra vez. Así que de verdad lo persiguió porque Natsuki-san actuaba de forma extraña. Al menos la enemiga es solo ella, aún hay esperanza de escapar. ¿Logrará escapar? Bueno, Subaru parece que vino preparado, así que parece que hay muchas posibilidades de que escape esta vez. Put flotaba sobre la cabeza de Emilia con los brazos cruzados, especulando. ¿Estaba siendo completamente manipulado por el oponente? En ese preciso instante, Natsuki Subaru había huido en dirección opuesta al sonido de las cadenas, solo para encontrarse, poco después, en un callejón sin salida sin camino por delante. Parece que lo único que puedo hacer es arriesgarme. Natsuki Subaru se quitó el abrigo y lo extendió entre sus manos, preparándose para atraer la atención del atacante como un torero. Miró fijamente al frente con tensión, atento al sonido de cadenas en el bosque, y, por supuesto, también podría ser el sonido de la muerte. Al ver que Natsuki Subaru se había quedado sin opciones y solo podía aparentar una resistencia desesperada, Put, que se encontraba fuera de la pantalla, se puso rígido al instante y se rascó la mejilla con torpeza. Jeje, olvida lo que dije, quiero decir, Subaru no exploró el terreno correctamente en absoluto, ¿verdad? Put soltó un par de risas incómodas y, sin poder contenerse más, hizo un cambio de expresión abrupto. Se puso las patas en las caderas y apuntó con una garra directamente a Natsuki Subaru, que estaba en el centro de la pantalla, gritándole. Con un estruendo, Natsuki Subaru usó su abrigo extendido para anular la mayor parte del impacto del martillo meteórico que se aproximaba. Como resultado, logró desviar con fuerza el martillo meteórico, haciendo que se estrellara contra la pared de roca que estaba sobre su cabeza. Ahora muestra tu verdadera forma, cabrón. Natsuki Subaru apretó los dientes y habló con furia. Para poder verte aunque sea una sola vez, pasé por un sinfín de dificultades. Mientras hablaba, agarró la cadena que colgaba detrás del martillo meteórico y tiró con fuerza.
La cadena se tensó, y su otro extremo se adentró en la oscuridad de un bosque al otro lado del camino. Fuera o no una ilusión, Natsuki Subaru tuvo la sensación de haber oído un suspiro proveniente del otro lado. Entonces, la cadena tensa se hundió gradualmente hasta el suelo. Al son de la cadena raspando contra la tierra, el misterioso atacante, reflejado en sus ojos, emergía lentamente de la oscuridad. Realmente no hay nada que hacer. Se oyó la voz de una mujer, una voz que Natsuki Subaru conocía demasiado bien. Haber muerto sin siquiera saberlo, ese habría sido el mejor final. Cuando la menuda figura que tenía delante se adentró lentamente en la cordillera bañada por el sol poniente de color rojo sangre, su identidad quedó prácticamente revelada. Los ojos de Natsuki Subaru se llenaron de desesperación. Abrió la boca de par en par y, apretando los dientes, dijo: «Tienes que estar mintiendo, Ren. De verdad, no puedo evitar sentir un poco de admiración por vosotras dos hermanas». Pristilla cerró de golpe el abanico de color rojo fuego que tenía en la mano y miró a Ran con los ojos entrecerrados. «Aunque dañasteis al amado esposo de esta dama en más de una ocasión, seguisteis siendo admitidas en su harén. Desde cierto punto de vista, vosotras dos hermanas tenéis un atractivo considerable». Pristilla arqueó una ceja. Aunque sus palabras eran de elogio, una sonrisa burlona apareció en su rostro. El significado subyacente de sus palabras era: «Entrar en el harén de Subaru, ¿sois dignas, hermanas?» «Ay, qué lástima que la que se llama Ren se haya desmayado. Pero esta hermana mayor lo oyó, así que viene a ser lo mismo». Pristilla pensó para sí misma. Por otro lado, Ram apretó los puños con fuerza, para luego aflojarlos lentamente. Se quedó mirando la imagen en la pantalla sin pestañear. Aunque fingía indiferencia, las palabras de Pristilla habían sembrado confusión en su interior. Sí, porque Barusu, que debería detestar a Rem, la detestaba. Tras haber sido asesinado por Rem tantas veces, seguro que tiene algún trauma en el corazón. Y ella misma era de lengua afilada y poco amable, y tampoco había confiado nunca en Barusu, razón por la cual, cuando su hermana pequeña murió a causa de la maldición, fue la primera en sospechar de él. Entonces, ¿por qué fue así? Mientras Ran reflexionaba, la noche en que se arrodilló en la cama y reconoció a Barusu como su amo afloró espontáneamente en su mente. Después, en su sueño, mientras yacía al borde de la muerte, Barusu había dicho: «A mí me gusta más Ram, ¿sabes?». Al pensar en esto, una sonrisa de felicidad se dibujó en las comisuras de los labios de Ram. Así que, en realidad, le gustó a Subaru. Un rubor apareció en las mejillas de Ram, y con una sonrisa de agradable sorpresa, no pudo evitar murmurar en voz alta. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpida por el grito de angustia de Natsuki Subaru que apareció en la imagen de la pantalla. Levantó la cabeza justo a tiempo para ver a Natsuki Subaru en la pantalla, quien, tras haberse librado de Rem, huía a lo lejos. Pero entonces, en el instante siguiente, Natsuki Subaru fue alcanzada por un ataque que conocía demasiado bien. Una cuchilla de viento extremadamente rápida que le cercenó la pierna de un solo golpe. ¡Ah! ¡Mi pierna! Natsuki Subaru gritó, con el rostro contraído por la agonía. Su pierna amputada yacía no muy lejos del lugar donde había caído. Fuera de la pantalla, antes de que la sonrisa de felicidad en el rostro de Ran tuviera tiempo de desvanecerse, los gritos de Natsuki Subaru resonaban una y otra vez en sus oídos. Aquella escena sangrienta y cruel se reflejaba con total claridad en sus pupilas. ¿Qué estaba pasando? Ella también había atacado a Subaru, ¿pero por qué? En ese momento, Ram sintió como si sus pensamientos se hubieran congelado por completo y le costaba pensar. Aún así, esta pregunta no fue difícil de resolver. Lo hizo por Rem. Preocupada de que su hermana pequeña no pudiera alcanzar a Barusu, preocupada de que su hermana pequeña resultara herida por la resistencia moribunda de Barusu. Y así, simplemente le cortó una pierna, de modo que para Ren sería tan fácil como sacrificar un pollo. Además de... Ram mantuvo rígidamente su postura anterior, mirando fijamente la imagen en la pantalla. «Maná del agua, por favor, sana a esta persona». Rem se acercó lentamente por detrás de Natsuki Subaru, usando magia curativa para detener la hemorragia de su pierna amputada, y luego se dijo a sí misma. Fuera de la pantalla, Ram murmuró casi al unísono con Rem, que aparecía en la pantalla. «Si murieras tan fácilmente, entonces la información que podría haberte sacado mediante preguntas no podría haberla obtenido en absoluto». Y en el mismo instante en que esas palabras salieron de sus labios, las emociones de pánico e impotencia que Ram sentía por haber lastimado a la propia Natsuki Subaru parecieron encontrar una salida. Toda su perplejidad, toda su impotencia, se transformaron en ira dirigida hacia Rem. ¿Por qué? Si iba a matar, debería haberlo matado limpiamente. ¿Por qué torturar a Barusu de esta manera? Ira desplazada, sí, y no solo ira hacia Rem en la pantalla. Incluso Ram, debido a la represión incontenible en su corazón, lanzó inconscientemente una mirada furiosa a Rem, que dormía plácidamente en sus brazos. Minnesota. Y, ya fuera por la telepatía entre las dos hermanas o no, en ese momento Rem dejó escapar un suave gemido y despertó lentamente. Hermana. Rem se incorporó aturdida y miró hacia Ram, la persona más cercana a ella, y luego, a medida que recuperaba la consciencia, gritó alarmada. «Subaru. ¿Cómo está Subaru?
Con nerviosismo, giró la cabeza hacia la pantalla, solo para encontrarse con la imagen de Natsuki Subaru, con la pierna amputada, desplomado sobre la hierba como un perro callejero. ¿Esto es algo que hice? Lo siento. Subaru, a partir de los cambios en el entorno que se aprecian en la imagen, Rem se dio cuenta de que se trataba de otro nuevo bucle. Y lo que le causaba una angustia insoportable era que, esta vez, estaba a punto de matar a Subaru una vez más. Rem se cubrió el rostro y lloró, sin percatarse por completo de que Ram estaba a su lado, cuya expresión se tornó sombría. La imagen continuaba. Responda con sinceridad. ¿Pertenece usted al bando de un candidato hostil a Lady Emilia? Rem se cernía sobre él, interrogando a Natsuki Subaru con una mirada fría. Mi corazón pertenece para siempre a Emilia-tan. Natsuki Subaru jadeaba con dificultad, forzando una sonrisa tensa y fea en las comisuras de sus labios. Ante esta respuesta, la opción de Rem fue alzar el martillo meteoro y descargarlo con una fuerza despiadada. Utilizar el máximo dolor para obtener la información más genuina. Natsuki Subaru se acurrucó repentinamente como un camarón hervido, lanzando un grito ronco tras otro. ¿Qué estás haciendo, Rem? ¿Por qué estás atormentando así a Barusu? Fuera de la pantalla, Ram, debido al shock psicológico que acababa de sufrir, había empeorado. Giró la cabeza y miró a Rem con una mirada sombría, interrogándola fríamente. Al oír esto, Rem, que ya sufría una angustia insoportable por sus propias acciones en la pantalla, se quedó paralizada y miró fijamente a Ram, su querida hermana. El carnero que veía en sus ojos en ese momento era, inesperadamente, tan desconocido. ¿Quién te contrató para venir aquí y bajo qué condiciones? Rem omitió la pregunta anterior y continuó. Por la sonrisa de Emilia, eso no tiene precio, Natsuki Subaru respondió apretando los dientes. Sin embargo, aplastar. Rem volvió a asestar un golpe sin piedad con el martillo meteoro, esta vez con aún mayor fuerza, manchando de rojo su cabello y su rostro con la sangre salpicada. En ese momento, Rem era tan aterradora como un demonio salido del infierno. Fuera de la pantalla, ni Rem ni Ram miraban la pantalla. Simplemente permanecían de pie, uno frente al otro, mirándose fijamente. Cuanto más escuchaba los gritos de Natsuki Subaru, más pánico sentía Ram por dentro. Comprendió que la razón por la que las cosas habían llegado a ese estado era enteramente culpa suya. Fue ella quien le cortó la pierna a Natsuki Subaru con una cuchilla de viento, razón por la cual Rem lo atrapó y luego abusó de él. Sin embargo, no pudo evitar pensar. Aunque ella no hubiera actuado, Subaru habría sido atrapado por Rem tarde o temprano, ¿no? Después de todo, existía un abismo mágico insalvable entre ellos. Exacto, fue solo porque su hermana pequeña era demasiado inútil que ella, la hermana mayor, había querido ir a lo seguro. Le había hecho algo tan excesivo a Barusu solo porque no tenía otra opción. Una sonrisa desquiciada asomó en las comisuras de los labios de Ram. Jajaja. Se había dado cuenta. Viéndolo de esta manera, todo era culpa de Rem, ¿no? Era Rem la que era demasiado inútil, lo que hacía que ella, la hermana mayor, se preocupara. Fue Rem quien tomó cartas en el asunto, quien se negó a creer las palabras de Barusu y lo maltrató una y otra vez. Apestas a bruja con tanta fuerza y aún así afirmas no tener nada que ver con el culto de la bruja. Hay un límite para hacerse el tonto. Rem rugió. Al ver a Sis hablando contigo, Rem estuvo a punto de volverse loca de inquietud e ira. El mismísimo culpable que hizo pasar a Sis por esa terrible experiencia ha venido pavoneándose tan descaradamente a la casa de Rem y Sis. Ram observó la imagen en la pantalla, con un rubor de alegría en el rostro, como si hubiera encontrado el punto débil de Rem. Rem. ¿Por qué tomaste cartas en el asunto? ¿Por qué no pudiste aguantar un poco más? Hermana, yo. Rem retrocedió un paso ante el implacable interrogatorio. En sus ojos desconcertados se reflejaba la figura de Ram en ese instante. Su mirada era profunda y oscura, como un estanque frío e insondable, que no dejaba pasar ni un solo destello de luz. Su expresión se había desmoronado, la sonrisa en su rostro se mezclaba con locura, resentimiento, alegría secreta y un rastro persistente de felicidad. En el rostro de Ram se mezclaban todo tipo de emociones, dándole un aspecto completamente retorcido en ese momento. En ese momento, Rem y Ram se habían convertido en el centro de atención del público. Todas las miradas se dirigían hacia ellos dos, reservando solo su visión periférica para la pantalla. Y ante la mirada de todos, Ram se acercó a Rem paso a paso. ¿Para qué poner excusas? No tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Nunca dije nada parecido a querer que Rem se vengara del culto de la bruja. ¿Por qué involucrarme a mí, involucrar a Barusu? Así que todo es culpa tuya, Rem. Ram, con los ojos llenos de resentimiento y las emociones a flor de piel, le gritó a Rem. ¿Por qué tuviste que desquitarte con Barusu? Precisamente en ese momento, los sollozos de Natsuki Subaru se escucharon desde la pantalla. ¿Qué demonios quieren que haga? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me odian tanto? La voz resentida de Natsuki Subaru resonó en los oídos de todas y cada una de las personas presentes en la zona del público, fuera de la pantalla. Sus palabras también detuvieron los pasos de Ram. Barusu dijo, ellos, eso la incluía a ella también. No tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Todo fue culpa de ese bando, seguro que es culpa de Rem.
Ram giró su cuerpo hacia la pantalla, explicándole a Natsuki Subaru en la imagen, como si también se dirigiera a los demás en la zona del público. Tras desahogarse histéricamente, Natsuki Subaru controló su expresión. Al recordar aquellas maravillosas experiencias compartidas con las dos hermanas a través de los bucles, esbozó una sonrisa forzada. Siempre, ustedes dos son los que más me gustan. Ram observaba esta escena con una sorpresa y deleite exquisitos. Sus ojos profundos y oscuros no reflejaban la menor preocupación por las heridas de Natsuki Subaru, sino únicamente alegría por la confesión que estaba a punto de pronunciar. Dilo, somos los que más te gustan. Una dulce y tímida sonrisa apareció en el rostro de Ram. Entonces, todo lo que escuchó fue un chapoteo, y vio, en la imagen de la pantalla. Una cuchilla de viento salió disparada, cortando fría e implacablemente la garganta de Natsuki Subaru. Y esa brisa marina no había salido de otra mano que de la suya propia. Y así, en el momento en que se dio cuenta de esto, al igual que no hacía mucho cuando se había visto a sí misma cercenando la pierna de Natsuki Subaru con una cuchilla de viento, retrocedió tambaleándose varios pasos. La situación que se había desahogado hasta ahora no había sido más que una farsa. La imagen final ya lo había dejado claro e inequívoco. En este bucle, fue ella, Ram, quien mató a Natsuki Subaru con sus propias manos. Y antes de eso, también le había amputado la pierna a Natsuki Subaru. ¿Y la Rem a la que culpaba? De hecho, no le había quitado la vida a Natsuki Subaru durante la mitad del día, e incluso lo había curado con magia. Y así, la expresión del rostro de Ram se desmoronó por completo. Durante su crisis nerviosa, había estado haciendo cosas irracionales todo el tiempo. La ira reprimida. Ese era precisamente el defecto de su carácter. Cambiaba de responsabilidad una y otra vez de forma miope, fijándose únicamente en el objetivo que tenía delante mientras descuidaba las cosas más importantes. Los sentimientos de Rem, y su preocupación y cariño por Subaru. Priscilla, que había presenciado todo el asunto de principio a fin, abrió su abanico aburrida y se cubrió la parte inferior del rostro, emitiendo su veredicto sobre esta farsa. Desquitar la ira propia de forma egoísta y miope con otra persona es, en verdad, el deseo de un cerdo.